En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este día de la Anunciación consagramos este nuevo encuentro, esta entrevista que puede ayudar a varias almas bajo la intercesión de la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues nuevamente, Karina, gracias por el tiempo. Quisiera hacer nada más algunas acotaciones antes, porque algunas personas, pues, que les ha servido bastante las entrevistas que hemos tenido, han escuchado de que hay otras disciplinas de las que podríamos hablar. Básicamente voy a dar ahorita lectura a lo que Karina, vamos a decir ahora sí que de primera mano, estuvo dentro o se formó en ello, o vamos a decir es experta en ciertas cuestiones de estas. O las recibí. ¿Eh? O las recibí. Hay algunas de esa lista que las recibí. O las recibís. Claro. Perfecto, sí. Entonces, o sea, que has tenido un contacto de primera mano con esto, ya sea de lado recibiendo o dando. ¿Eh? Entonces, habría otras más, porque algunos de ustedes me escriben algunas otras más, pero ya veremos si están enlazadas con todas estas. Simplemente hago lectura. Ella pues estuvo con esto del Reiki, que ya fue la entrevista pasada. Estuvo con flores de Bach, constelaciones familiares, medicina tradicional china, geometría solar, gemoterapia, homeopatía, terapias con péndulos, y las prácticas en las que se involucró también fueron yoga, respiración pranayama, mantras, budismo tibetano y sus meditaciones, tai chi, qigong, runas vikingas, astrología, adivinación a través de animales, tarot, registros acásicos, mind magic, quiromancia, calendario maya, I Ching, lila, movimientos de Gurdjieff, numerología, y también ha tenido contacto con ritos chamánicos, como el ritual de registro con la Madre Tierra, temazcal, toma de ayahuasca, toma de refugio, ceremonia sanación de útero y rito solsticial. Entonces, lo que le comentaba a Karina antes de entrar a la entrevista es de que me gustaría en las entrevistas poner algunos pedacitos del magisterio, que la iglesia nos ha orientado en estas cuestiones. Hay un documento, Jesucristo Agua de Vida, que pueden encontrar en el website del Vaticano, que valdría mucho que lo pudieran leer, sobre la cuestión de la nueva era. Y quisiera primero dar lectura a una partecita, voy a dar de lectura a dos partes y comentarlas con Karina. Dice así este documento magisterial. Hay algo de positivo en las críticas que la nueva era dirige al materialismo de la vida cotidiana, de la filosofía, e incluso de la medicina y de la psiquiatría, al reduccionismo que se niega a tener en cuenta las experiencias religiosas y sobrenaturales, a la cultura industrial de un individualismo desenfrenado que inculca el egoísmo y se despreocupa de los demás, del futuro y del medio ambiente. Es esencial intentar comprender la nueva era correctamente para evaluarla con imparcialidad y evitar crear una caricatura de la misma. Sería insensato, además de falso, decir que todo lo relacionado con este movimiento es bueno o que es malo, todo lo que se refiere a él. No obstante, dada la visión subyacente a la religiosidad de la nueva era, en términos generales, es difícil reconciliarla con la doctrina y la espiritualidad cristiana. Voy a parar un poquito aquí. Entonces aquí la primera cosa que dice es, hay que reconocer que todas estas cuestiones de la nueva era tiene algo positivo en cuanto que encaran a aquellos que solamente quieren vivir por la razón, por la materia, como que, y eso es un punto bueno. El problema es cómo lo hace y desde qué enfoque lo hace. Y es aquí donde pone un principio en donde puede haber elementos, y yo creo que, no sé si tu experiencia, creo que eso es realmente lo más peligroso de la nueva era, que precisamente porque tiene cosas buenas que pueden ser lícitas, legítimas, etcétera,
mete las malas, ¿va? Mete las malas. ¿Qué podrías decir un poquito de esta primera parte que dice este documento? ¿Cuál sería tu experiencia en este sentido? Pucha, a mí lo que me pasa es que lo escucho y me da todos los indicios de lo que vendría a ser como el sincretismo, ¿no? Religioso, como Mm, una mezcla de una cantidad de cosas en donde al final la impresión que te queda es que de que puede ser cualquier Dios, ¿no? Como que se puede hacer cualquier tipo de adoración, cualquier tipo de conexión, que la conexión es propia y que no tiene ninguna doctrina y no tiene ninguna base religiosa. Ese es el problema, como que, bueno, eso es uno de los grandes problemas, pero creo que a mí eso es lo que me queda más marcado de como sacado de esa parte del texto. Y fíjate, aquí de lo que estás mencionando viene esta última partecita, quisiera compartir también esta parte. Dice, fenómenos tan diversos como el jardín de, no sé si es Feinhorn o Feinhorn, no sé, y Feng Shui representan una diversidad de estilos que ilustran la importancia de estar en sintonía con la naturaleza y el cosmos. En la nueva era, y aquí viene la parte que un poquito también apuntaba tu reflexión, en la nueva era no existe distinción entre el bien y el mal. Las acciones humanas son fruto de la iluminación o de la ignorancia. De aquí que no podamos condenar a nadie y que nadie tenga necesidad de perdón. Creer en la existencia del mal solo puede crear negatividad y temor. La respuesta a la negatividad es el amor, pero no del tipo que tiene que traducirse en acciones. Es más una cuestión de actitudes de la mente. El amor es energía, una vibración de alta frecuencia. El secreto de la felicidad y de la salud consiste en sintonizar con la gran cadena del ser, de encontrar el propio puesto en ella. Los maestros y las terapias de la nueva era afirman ofrecer la clave para encontrar la correspondencia entre todos los elementos del universo, de modo que uno pueda modular la tonalidad de su vida y estar en armonía absoluta con los demás y con cuanto lo rodea, si bien el trasfondo teórico varía de uno a otro. Aquí está hablando también de un elemento que quizá también podría explicarlo, a qué se refiere este término de holístico, lo holístico. Lo holístico vendría a ser como hablar de todas las partes del ser. No tan solo la parte física, ni tan solamente la parte emocional, ni tan solo la parte como biológica, ni tan solo lo mental, sino que todo, todo. Cuando tú dices holístico, se supone que tú te estás refiriendo al ser como un ser integral, completo. Ya. Y entonces eso pues evidentemente suena bien porque inclusive la misma fe católica nos habla Sí. de que la fe se tiene que ser integral, ¿verdad? En todas las áreas. Pero en tu perspectiva, ¿cuál es el enfoque que le da a estas cuestiones holísticas la nueva era? O sea, ¿de qué saca ventaja de Mira, esto? el gran problema con lo holístico, que suena súper bien y es súper lindo, en Mm, verdad, cae en algo, como sabemos bien, el enemigo siempre te va a poner 90% de verdad y un 10% mentira que está mm, muy oculto, como entonces cuesta verlo. La parte difícil de lo holístico tiene relación con el tema de los polos. Porque en la parte holística y en todo esto como de, bueno, las tradiciones orientales y toda la majamama, decimos acá en Chile, como que se mezcla así como todo un popurrí de cosas, el problema ahí es que, primero que nada, te divide el bien y el mal, bien, dividido, pero los une de alguna manera. O sea, cuando tú ves el yin yang, tiene como este punto negro dentro de la parte blanca, y en la parte blanca hay un punto, en la parte blanca hay un punto negro y en la parte negra hay un punto blanco, ¿verdad? Entonces, lo que eso quiere decir es que es como un equilibrio, casi como una danza en donde siempre vas a encontrar algo malo en lo bueno y algo bueno en lo malo, primero, que ya está así como un poco aberrante, pero lo segundo, que es más potente todavía y más grave aún, es el tema de que pone, primero que nada, lo malo como algo que tú tienes que integrar en ti mismo, como tu sombra, que es una cosa que viene de la psicología, muy de Gustav Jung, pero que lo agarra como la mística, de alguna manera, y lo transforma en esta cosa en donde yo no tengo que dejar de, o sea, tengo que aceptar mi parte como mi sombra, integrar mi sombra, no trabajar en ella, sino que integrarla en el ser, y además, que creo que esta es la parte más grave de todas, es que pone el bien y el mal en el mismo lugar,
¿En qué sentido? Que pesan lo mismo, tienen el mismo tamaño, son, o sea, es como esta parte de los masones, ¿no? Que de hecho lo escuché en el testimonio de Serge Abad, que es un ex masón que se convirtió a católico, y él habla de que ellos tienen como esta dibujado en el piso, ya como casi como el tablero del ajedrez, ¿verdad? Blanco, negro, blanco, negro. ¿Por qué? Porque ellos tienen muy consciente, o muy, traen a presencia eso de que se supone que el mal y el bien tienen el mismo peso, que es la misma cosa, que es que más allá de que, no sé si es la misma cosa, pero sí que tienen el mismo valor. Entonces acá se pierde completamente la noción verdadera que es que Dios es más grande que todo. ¿Ya? O sea, la luz, en este caso, la luz de Dios, Dios es mil veces, o sea, no existe, si lo pensamos en términos incluso físicos, la luz y la sombra, en este caso la sombra es ausencia de luz. Ni siquiera la Ujú. sombra puede existir si no está la luz. Y en esta visión de la nueva era y en esta visión como de lo holístico, está esta cosa de que en realidad son dos polos opuestos, pero no está como la supremacía del bien, ¿te fijas? Como que no, eso no existe. No. Sí, es una tendencia inclusive que entró muchas veces hasta en cuestiones de algunas herejías dentro del cristianismo, maniqueas, etcétera, en donde prácticamente ponían a Dios y el demonio como el Dios malo. ¿Va? No, no, Mm, el claro. demonio es una criatura, pero infinitamente mucho menor que Dios. Entonces, o sea, no hay punto. ¿Va? Evidentemente, puede ser más fuerte que nosotros, ¿verdad? Por ser un ser espiritual puro en ese sentido, pero pues, o sea, el demonio no es un dios malo, ¿eh? O sea, es una criatura, o sea, no hay punto de comparación, ¿va? Pero qué bueno que apartas eso. Antes de empezar nuevamente, que ya entrando con las disciplinas, quisiera leer la parte de este documento en donde habla de la nueva era con respecto a la salud, porque vamos a entrar que muchas de estas disciplinas jala a la gente precisamente porque la gente busca un beneficio de salud física como tal y la misma iglesia reconoce que la medicina formal o alopática no está siendo siempre respuesta, ¿va? Y menos ahora, ¿verdad? Que muchas veces las farmacéuticas tienen intereses, etcétera. Entonces, pues la gente a veces se obliga, inclusive hasta por cuestiones económicas, ir a este tipo de disciplinas. Dice así el documento. Eh, la medicina formal alopática tiende en la actualidad a limitarse a curar dolencias aisladas, concretas, y no lograr una visión de conjunto de la salud de la persona. Esto ha provocado frecuentemente una comprensible insatisfacción. La popularidad de las terapias alternativas ha aumentado enormemente porque aseguran abarcar a la persona en su totalidad y se dedican a sanar más que a curar. Como es sabido, la sanidad holística se centra en el importante papel que desempeña la mente en la curación física. Se dice que la conexión entre los aspectos espirituales y físicos de la persona se encuentran en el sistema inmunológico o en el sistema chakra hindú. Desde la perspectiva de la nueva era, la enfermedad y el sufrimiento proceden de una actuación contra la naturaleza. Cuando se está en sintonía con la naturaleza, cabe esperar una vida más saludable e incluso una prosperidad material. Según algunos sanadores de la nueva era, en realidad no tendríamos por qué morir. El desarrollo de nuestro potencial humano nos pondrá en contacto con nuestra divinidad interior y con aquellas partes de nuestro yo alineadas o suprimidas. Esto se revela sobre todo en los estados de conciencia alterados, inducidos por las drogas o por diversas técnicas de expansión de la mente, particularmente en el contexto de la psicología transpersonal. Se suele considerar al chamán como el especialista de los estados de conciencia alterados, como aquel que es capaz de mediar entre los reinos transpersonales de los dioses y los espíritus y el mundo de los humanos. Hay otro pedacito, pero voy a parar un poquito aquí y quisiera partir de una experiencia personal. En una misión que yo tenía, que hacía en la Florida, iba un quiropráctico que había sido ateo, y que se convirtió precisamente al estudiar el cuerpo humano, porque dice, cuando yo vi el orden que tiene el cuerpo, dice, cómo Dios nos metió una farmacia adentro, o sea, cómo, dice, él se terminó convirtiendo, ¿eh? De hecho, llegó a ser presidente de los quiroprácticos de acá en Estados Unidos.
y las farmacéuticas pues simplemente no lo querían, porque él iba ahí, era una misión de migrantes, entonces él por aquí, cuestiones de las leyes, él no podía dar tratamientos ahí, simplemente iba a desbloquear, o sea, la columna, Okay. y, y siempre decía, yo necesito que se eduquen, entonces les decía, por ejemplo, la cultura de esta medicina alopática nos ha hecho simplemente reaccionar a sanar los síntomas o Sí. eh, pero no nos ayuda a prevenir. Dice, si usted le duele la cabeza, usted tiene que ver qué comió antes, si no ha tomado agua, etcétera. Entonces enseñaba así a la gente sencilla, migrantes como tal, y dice, inclusive se atrevió a decir, eh, yo no soy médico, no sé hasta qué punto, pero él decía, miren, por ejemplo, una temperatura, cuando usted toma analgésico y corta los síntomas y todo eso, no le está ayudando al cuerpo. O sea, precisamente el cuerpo Dios puso esta parte de la temperatura porque le ayuda. Entonces decía, pero ¿qué pasa con los niños? Dice, si son muy chiquitos, sí, ahí sí puede afectar. Dice, pero no tengan temor inclusive dice que una convulsión por temperatura, dice, Sí. porque esa es la manera como el mismo cerebro desconecta desconecta a que haga daño en el cuerpo. Preocúpense por una convulsión, por un golpe en la cabeza, dice, eso es muy diferente, ¿verdad? Claro. Pero él mismo empezaba a enseñar a la gente, decir, empiecen a identificar no solamente el síntoma, porque si se toman la Tylenol, pues ya no les duele la pierna o lo que sea, pero no están solucionando la situación, ¿va? No. Entonces, cuando entran en esta cuestión de disciplinas ya holísticas o alternativas y todo esto, como si tocan un poquito más esta parte, ¿va? Nuevamente, no solamente el sanar el síntoma como tal, sino te promueven una cuestión más amplia, este, pues atrae, ¿va? Además que suelen ser un poco más económicas en ciertas cosas, ¿va? Sí. Pero, ¿cuál ha sido tu experiencia sobre todo esto? Medicina alópata versus todas estas disciplinas. Bueno, claro, o sea, uno como que con la medicina alópata uno se queda corto, en realidad. ¿Por qué? Porque como tú muy bien dices, lo que se hace es tratar el síntoma, no la causa. Entonces, eh, yo creo que alguien que está como... Es muy fácil caer en las terapias alternativas, que no todas son nocivas a todo esto, hay que hacer la diferenciación. Eh, Porque te da respuestas que van mucho más allá y que también están en tus manos. Te hace sentir de que la salud es parte de lo que uno puede manejar. O sea, mi salud está en mis manos, en cómo yo como, en cómo yo me relaciono con los demás. Entonces, tiene mucho sentido. Y es como que al final cuando tú ves lo que hacen como las químicas farmacéuticas, las compañías, y en realidad te vas dando cuenta de cuántos efectos adversos tienen las cosas dependiendo de qué enfermedad previa a lo mejor tú puedes haber tenido y todo. Es como bien riesgoso, la verdad, como que al final cuando tú optas por la medicina alternativa, lo que te ocurre es casi como esto de sentir de que es mucho más saludable y de que la pastilla al final queda como relegada como la última opción, ¿ya? Como la opción que no quiero tomar, pero si tengo que hacerlo alguna vez, lo voy a hacer, pero como algo muy, muy lejano. Entonces, afortunadamente dentro de las terapias, o sea, alternativas que yo conozco, que no son nocivas, hay muchas que están, bueno, no sé si muchas, pero hay algunas que están ligadas a la psicología en el aspecto de, por ejemplo, porque hay una relación real fisiológica entre los órganos y las emociones. Ya cuando tú estás nervioso te duele un poco la guata, cuando vas a dar una prueba, no sé, como que hay ciertos órganos que tienen resonancia con emociones bien particulares. Entonces, por ejemplo, el riñón tiene una relación con el miedo, el hígado con la rabia y así. Entonces, Es lo que cuando llaman, tú... lo que se llama somatizar, ¿no? O sea, Sí, es sí, decir, o sea, que una cuestión que no es física de por sí, sí te afecte en el aspecto de tu salud física como tal. O sea, podemos decir, claro. una persona que esté teniendo un estrés muy alto y todo eso, con corazón perfecto y sano, le puede dar un ataque al corazón, ¿no? O sea, eh, Sí. y su corazón está sano, pero es que las emociones, esto es lo interesante, ¿va? Pero Sí, no, y aparte que el tema ahí, que es súper potente, es que es muy lindo porque incluso tú no tienes que ser ningún como practicante, pero existe un diccionario
ya como de enfermedades acopladas con las posibles causas emocionales, estoy hablando, como, y eso es muy lindo en realidad, porque de lo que a mí me tocó ver, ya que hablábamos antes con el Reiki y todo eso, eso son terapias energéticas altamente nocivas y peligrosas, pero estas terapias que tienen que ver como con el reconocimiento de la propia emoción, porque de repente es como, oye, no sé por qué tengo un problema en el riñón, y alguien que en realidad no ha tenido mucho contacto consigo mismo o no ha tenido mucho tiempo de soledad como para realmente ver qué es lo que está pasando ahí. Claro, el cuerpo va a somatizar y va a decir, bueno, aquí hay un problema en el riñón, pero no es el riñón. Resulta que hay un miedo que quedó ahí escondido, atrapado de la infancia o de la adolescencia, que se enquistó porque nunca lo quisiste mirar y terminó generando termina como tratando de decirte de alguna manera, porque el cuerpo siempre te va a tratar de hablarte, de esto, oye, parece que aquí pasa algo, yo no lo puedo resolver, trata de verlo, como entonces, eso es muy lindo. Y te da la sensación, claro, como de que tú puedes, de alguna manera, si te haces cargo de lo tuyo, o sea, de toda esta parte como emocional que uno va guardando desde el útero, eh, te puedes fácilmente, o sea, de hecho yo conozco una persona que se curó a sí mismo de cáncer haciendo solo esto. O sea, Sí. solo esto y nada más. O sea, y eso es lo lindo porque no tiene nada que ver con que te vengan a hacer una limpieza de chakra, ni que te la energía para allá, ni que tengas que visualizar no sé qué. No, haciéndote cargo de lo tuyo. Ya, lees la definición y dice, bueno, el cáncer normalmente, porque no es así como una ley cierta, pero normalmente gran porcentaje de las personas que tienen cáncer en tal lugar tienen este problema emocional. ¿Será mi caso? Uy, sí, en verdad. Y te pones a pensar la cosa como, oh, ya, me voy a poner a trabajar en esto. Y ahí está. Es como pasar. Inclusive es una puerta de esta sana visión del cuerpo para inclusive abrirse a Dios, ¿verdad? Porque nuevamente con este médico, o sea, él mismo se abrió a Dios siendo ateo a partir de ver el cuerpo. Entonces, porque voy a poner el caso de ahorita de la pandemia o como tú mencionas de la sindemia, el, eh, el, eh, el hecho de que muchas veces la persona se puede ver más enfermada, más que por el hecho del virus, por el estrés, la ansiedad que está causando, por estar escuchando noticias, hay que Claro. decirlo, yo personalmente no tengo reparo en decirlo, porque muchos líderes católicos se han metido en un discurso fatalista de esto, o sea, y que no le ayuda a la gente. Entonces, ya, a mí es que me escribe la gente y me dice, me estoy llenando de miedo, hay una muchacha que me escribió que su mamá entró en depresión después de escuchar todos de católicos, ¿va? ¿Por qué? Porque y ya viene que el anticristo y que todo eso. Pues yo lo que le digo, desconéctense de eso, o sea, pues está mal escuchar ese tipo de cosas, no, pero deberías de conocerte si tú tienes una estructura psicológica fuerte, como para estar escuchando ese tipo de cosas. Si no estás, eso, te vas a morir, o sea, porque ya Sí, fíjate hasta lo que te está provocando todo este tipo de cosas, por muy claro. ciertas que sean, ¿no? Entonces le digo, al contrario, ahora hay que hacer el ejercicio de decir, saber que yo no tengo en mis manos esto y a través de esto hasta inclusive uno ora, ¿va? Es decir, saberlo de la propia limitación, ¿va? Inclusive del propio cuerpo que Dios nos ha dado, esto me ayuda a elevar una oración para con Dios. Entonces, no solamente me puede ayudar en el hecho de rebajar mi ansiedad, estrés o lo que esté pasando, o inclusive podemos decir hasta ciertas cosas emocionales enquistadas también, que Ujú. tienen también su partecita espiritual, por ejemplo, el rencor, ¿va? El Uf, odio, el no perdonar. O sea, mucha gente pudiera, o sea, puede tener una piedra en el riñón o alguna cosa y lo que necesita es perdonar a su mamá. Entonces, ¿verdad? sí, sí. Ya, Sí, eso es muy lindo, es muy lindo. Entonces cuando uno se mete en eso, se abre mucho eso. Pero claro, o sea, lo importante es poder hacer la diferenciación, porque en eso no hay ningún daño, todo lo contrario, claro. mucho beneficio y está muy apareado con la psicología. Pero si te metes, o sea, si dices, ya, bueno, tú tienes no sé qué, entonces te va a tomar esta planta y vamos a hacer tal ritual y después vas a hacer yoga y además tienes que meditar visualizando que entra, ya estamos hablando de otras cosas, Ya. entonces, E inclusive hasta en las cuestiones psicológicas, yo les digo, tengan cuidado porque hay ciertas áreas psicológicas o vertientes psicológicas que sí son sí, contrarias a la fe, ¿verdad? Son contrarias a sí. la fe, y hay que tener cuidado. Leo el último pedacito de esta parte, dice, hay una notable, y me encanta esta partecita porque aquí va a mencionar cosas que no son malas, pero está diciendo aquí la iglesia en este documento, cuidado, que el problema de la nueva era es que ha tomado esas cosas, o sea, Mm. voy a poner rápido un ejemplo, ¿eh? Hay disciplinas, por ejemplo, que tienen su raíz religiosa, entonces
nunca la puedes desligar de eso. O sea, no hay la yoga que solamente la hago por deporte, pero yoga es yoga, punto. O sea, nació siendo una disciplina religiosa, no puedes desligar eso. ¿Eh? Hay otras disciplinas, como dicen, de la acupuntura, que estrictamente no nació siendo una disciplina religiosa como tal, es una cuestión más cultural y todo esto, me darás tu punto de vista, pero, pero no cabe duda de que muchas personas que se manejan con esta cuestión del área han tomado la acupuntura y les sirve como puerta para meterlo su ideología. ¿Eh? Y así hay otras cuestiones de otras disciplinas que estrictamente hablando pudieran no ser malas en sí mismas, pero están al servicio, desafortunadamente, de cuestiones de la nueva era. ¿Va? Mira, leo tal cual dice, porque aquí lo advierte la iglesia, dice, hay una notable variedad de enfoques que promueven la salud holística, derivados unos de antiguas tradiciones culturales, conectados otros con las teorías psicológicas desarrolladas en Salem durante los años 1960 y 1970. La publicidad, ojo, la publicidad, es decir, se presentan como esto. La publicidad relacionada con la nueva era cubre un amplio espectro de prácticas, tales como la acupuntura, el biofeedback, la quiropráctica, la kinesiología, la homeopatía, la iridología, el masaje y varios tipos de body work o trabajos del cuerpo, ¿eh? Tales como ergonomía, Feldenkrais, reflexología, Rolfing, masaje de polaridad, tacto terapéutico, etcétera. La meditación y la visualización, que mencionaba ahorita Cristina, las terapias nutricionales, sanación, y deja para aquí, y eso también, porque yo he visto unos consejos de nutricionistas que tú dices, no, hombre, esto es hacer que ser brujería, ¿eh? O sea, y son nutriólogas, ¿verdad? Entonces, la meditación y la visualización, las terapias nutricionales, sanación psíquica, varios tipos de medicina a base de hierbas, la sanación mediante cristales, cristaloterapia, metales, metaloterapia, música, musicoterapia o colores, cromoterapia. Yo creo, aquí no la menciona, pero agregaría y me recuerdas para preguntarte sobre la aromaterapia. Las terapias de reencarnación y por último los programas en 12 pasos y los grupos de autoayuda. Se dice que la fuente de la sanación está dentro de nosotros mismos, que la podemos alcanzar cuando estamos en contacto con nuestra energía interior o con la energía cósmica. Evidentemente, después empieza a desarrollar como las cuestiones orientales. Es más, déjeme leer un poquito más, porque conecta con esta parte que yo creo que sería la primera cosa que nos puede ayudar, ¿va? Decir, ¿qué es la salud? O sea, delante de Dios, ¿qué es la salud? ¿Para qué sirve? ¿Hacia dónde lleva? ¿Va? Eh, porque podemos identificar cuando ya se desvirtúa una visión cristiana de la salud. ¿Va? Dice, en cuanto a la salud, incluye una prolongación de la vida. La nueva era ofrece una fórmula oriental en términos occidentales. Originariamente, la reencarnación formaba parte del pensamiento cíclico hindú, basado en el Atman o núcleo divino de la personalidad, más tarde el concepto de Jiva o Jiva, que se trasladaba de cuerpo a cuerpo en un ciclo de sufrimiento samsara determinado por la ley del karma, vinculado al comportamiento en las vidas pasadas. La esperanza estriba en la posibilidad de nacer en un estado mejor o definitivamente en la liberación de las necesidades de volver a nacer. A diferencia de la mayoría de las tradiciones budistas, lo que vaga de cuerpo en cuerpo no es un alma, sino un continuum de conciencia. En ambas tradiciones, la vida presente está encerrada en un proceso cósmico potencialmente infinito, sin fin, que incluye incluso a los dioses. En Occidente, después de Lessing, la reencarnación se ha entendido de manera mucho más optimista como un proceso de aprendizaje y de realización individual progresiva. El espiritismo, la teosofía, la antroposofía y la nueva era ven la reencarnación como una participación en la evolución cósmica. Este enfoque postcristiano de la escatología se considera como la respuesta a las cuestiones no resueltas por la teodicea y prescinde del concepto de infierno. Esto es lo importante, ¿no? O sea, es que ya ni siquiera tú meditas tu muerte al amparo de un juicio final. O sea, la reencarnación te lo resuelve, ¿no? Pues simplemente vas a migrar, ¿verdad? Vas para allá. Claro.
y ahí nos juzgamos mucho, o sea, porque imagínate, o sea, si te vas por ese lado y en realidad las condiciones que te llevaran a condenación no lo reconoces, mucho menos te arrepientes, evidentemente si no lo reconoces, ¿cómo te vas a arrepentir? Nos estamos jugando la salvación. O sea, es demasiado grave esta visión de la salud y de la vida continua. Oye, Cuando el alma, termina siendo, cuando el alma se separa del cuerpo, los individuos pueden volver la mirada hacia toda su vida hasta este instante, y cuando el alma se une a su nuevo cuerpo, se obtiene una visión anticipada de la siguiente fase de la vida. Uno puede acceder a sus vidas anteriores mediante los sueños y las técnicas de meditación. Entonces, esto es lo que explica el problema también de ver la salud y la propia vida como una cuestión de que no vamos a tener que dar cuentas delante de Dios, vas tú no, continuo, por supuesto, simplemente por influir. supuesto. Esa es la parte. No, pero yo me gustaría ahí agregar algo, que es que creo que es la razón por la que se propaga de alguna manera esta idea y tiene mucho que ver con algo que sí existe, que es la memoria genética. Los genes tienen memoria. Por lo tanto, de hecho, fue probado primero en los animales y después en nosotros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú podías encontrar un oso que había ido a sacar un panal de abejas y resulta que se le cayó la cosa encima y lo picaron todas las abejas y quedó así, pero muy mal, y fue tan impactante y tan fuerte la experiencia que quedó marcado en sus genes que todo su clan de ahí en adelante sabe no ir donde están las abejas. Y nadie le dijo nada a los otros, no. Entonces, ahí hay un tema súper fuerte con lo genético, porque ¿por qué? Porque, por ejemplo, si hay toda una familia que son claustrofóbicos y resulta que uno dice, ah, no, lo que pasa es que, y claro, y viene aquí alguien XX y dice, no, lo que pasa es que ustedes en una vida anterior fueron todos, eran todos esclavos y resulta que, no sé, pues los enterraron a todos vivos o eran todos esclavos y se les cayó a todos en un terremoto algo encima. Y uno dice, oh, claro, porque somos todos, esa es la explicación de por qué a nosotros nos pasa eso. Y no, pues, porque resulta que realmente si uno se va para atrás, en la memoria genética probablemente lo más probable es que haya ocurrido que un familiar quedó atrapado en algún lugar, claro, sí, a lo mejor en un terremoto, y le costó muchos días rescatarlo, lo pasó muy mal, fue una experiencia así, pero ya de un nivel de angustia tan alto que quedó grabado, imprimido y preso en sus genes, y eso se traspasó a las generaciones que vinieron. Entonces, y también incluso ocurre cuando, por ejemplo, tú dices, cuando tienes afinidad con las personas, es como, ¡ay! Pareciera que yo lo hubiera conocido de toda la vida, como, y uno dice, ah, es que la conocí en la otra vida. No, resulta que también los fenotipos con los que se han relacionado los ancestros, con los que han tenido relaciones profundas, como de relación de esposos, de madre-hijo, ese tipo de fenotipos queda marcado e impreso en el clan familiar, en la memoria genética del clan, y resulta que tú tienes afinidad con esas personas porque son repetidos de atrás. Entonces, todo eso que tiene que ver con la memoria genética, que es real y que es científico, sirve y le sirve mucho a las personas para, de alguna manera, no porque yo creo que no saben la otra parte, para justificar la creencia de la reencarnación. Ya. Eso. No, y también me gustaría agregar una cosa más, incluso a nivel espiritual sabemos, y eso también hay que tener cuidado porque sé que hay algunos eh, que hacen oración de liberación desde un error teológico, en el sentido de creer que la oración para la sanación intergeneracional es como si uno heredaría el pecado, y no, el pecado nunca se puede heredar. No. Las consecuencias del pecado son las que sí, y en este sentido sí podemos decir, o sea, no podemos, al menos los que hemos tratado muchas cuestiones pastorales y dramas humanos, podemos decir, por ejemplo, tú ves estás hablando con una chica que fue abusada y le revisas y es que también la mamá y luego la abuela y luego, o sea, Claro. hay cadenas, ¿verdad? En todo ese sentido, o una adicción a cuestiones de lujuria y todo ese tipo de cuestiones, siempre separando, porque la responsabilidad, aun cuando la persona pudiera sufrir la consecuencia de esto, siempre será responsable de su propio pecado, ¿no? La iglesia nunca nos quita la responsabilidad que tenemos, pero hombre, para poder liberarme, por ejemplo, con la oración de liberación, algunos sacramentales y todo esto, con la oración sana de intergeneracional, que no es sanar el pecado, sino las consecuencias de esto que viene jalando mi cuestión familiar,
pues son un hecho. O sea, es que es evidente, hay que ver los dramas que tenemos. Y yo los invito a las personas que las cosas que tengan, sobre todo los pecados más arraigados o más insistentes, si tienen confianza en familia, revisen y van a ver que sí hay un hilito, ¿eh? O sea, que hay, o sea, no Sí. es una cuestión inventada, pues, o sea, y no estamos hablando de reencarnación. Vamos a entrar entonces a las cuestiones de las disciplinas, quizá por orden. Eh, bueno, antes me gustaría que pudieras desarrollar, a lo menos brevemente, porque te he escuchado que muchas de todas estas cosas que te metiste o que recibiste o que diste, tiene que ver con el problema de terapias energéticas. ¿Cuál es el problema? ¿A qué te refieres con terapias energéticas? ¿Por qué es el problema? Que nos pudieras desarrollar a lo menos algo en Ok. esto y ya entramos a las cosas. Sí, lo que pasa es que las terapias que en la nueva era, las terapias que tienen que ver con energía, en realidad tienen que ver con espíritu. Entonces, cuando se habla de terapias energéticas, estamos hablando del Reiki, la imposición de manos, la limpieza de chakras, el trabajo con ciertas piedras en ciertos lugares, que las piedras no tienen nada malo, pero sí han participado en rituales o terapias, ya están contaminadas, que es otra cosa importante de aclarar. Eh, entonces son este tipo de terapias que en realidad lo que hacen es invitar a espíritu, ¿ya? Que vendría a ser ángeles caídos que andan ahí como rigiendo cada terapia, a interceder dentro de la terapia. Son puras terapias que nadie te toca, casi nunca. Hay terapias en que sí, pero el contacto físico es bien poquito, pero todas tienen que ver con el mundo espiritual, pero está vendido como si fuese algo energético. Entonces, típico que tú sientes mucho calor, o se te empiezan como a entibiar las palmas de las manos, ya, pero eso que vendría a ser como llamado energético, realmente es espíritu el que está actuando e interviniendo ahí. Por eso que yo hago la diferenciación entre una y la otra. Eh, 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 ¿Qué decir, por ejemplo, para aquellos que te dirían, pero es que es comprobable que hay como un campo magnético en la Tierra, ¿va? O sea, y que nosotros también tenemos un tipo de electricidad, ¿va? Corporal. Entonces, por ahí se puede explicar un poco estas cuestiones de estas terapias o justificar. ¿Qué claro, o puede? sea, sí, eso suena súper como lógico, porque el campo electromagnético existe, o sea, todas las cosas lo tienen. Pero es muy distinto tu campo electromagnético a que en tu campo electromagnético se meta otra cosa, ¿ya? Eso no debiese pasar, de hecho no pasa en la naturaleza, por más que yo me acerque a esta planta, su campo y mi campo no se van a fundir. Sí, no vamos a hacer un campo planta carina, como que yo no me voy a poner verde. Entonces, en cambio, estas terapias lo que hacen es abrir en realidad tu espíritu para que entren cosas que ahí no deberían estar. Y eso se puede hacer de maneras muy sutiles, por eso es súper peligroso también el tema como de estas meditaciones guiadas de YouTube típicas o de las músicas de relajación, no sé qué, eh, porque te van haciendo ver cosas como en donde al final tú terminas abriendo tú solo, como abriendo, por ejemplo, el chakra de la corona para que entre un rayo de luz, que ya, un rayo de luz, pero ¿de dónde? Porque incluso cuando uno cuando uno se pone a estudiar la meditación que tenían los padres del desierto, que es la meditación, bueno, del corazón, incluso ellos hablan de este hilo, que uno se tiene que imaginar un hilo que como que lo levanta, pero es un hilo que está fuera de ti. No dicen un hilo que sale de tu médula espinal, no, ni de tu columna vertebral, no, sino que el hilo como que es para que tú te pongas recto, ¿no? Como para que estés derecho cuando estés haciendo la meditación. Y cuando baja este como luz, que es la luz de Dios, te baña por fuera, ¿ya? O sea, los padres del desierto nos indican cómo es realmente que funciona eh, algo espiritual bien hecho en ese sentido. Entonces tú estás meditando en Jesús porque estás constantemente repitiendo su nombre o las distintas repeticiones que hay para ser como jaculatorias en esos momentos. Y esta luz, que es la luz de Dios, te cubre, es como que te bañara, pero no se mete dentro tuyo. O sea, ahí está la diferenciación, porque todas estas otras meditaciones visualizadas, terapias energéticas, te hacen siempre abrir para que entre algo que viene desde fuera. Perfecto, pues ahorita acabo de tomar nota porque sería bueno para otro momento ayudar a diferenciar. Yo en algunas charlas ya les he hablado porque a veces dicen, pues, ¿qué tienen diferente un mantra al rosario?
es la repetida de la repetición, etcétera. No, no, hay una gran diferencia entre mantra y jaculatoria, o que llama oración letánica. Eso es muy diferente, ¿va? Entonces, igual también la meditación. Yo, de hecho, ya realmente no uso meditación porque está demasiada, disculpando la palabra, prostituida la palabra. Ujú. Antes de la nueva era y toda esta cuestión, cuando se hablaba de meditación solamente se podía pensar en la reflexión cristiana como tal, ¿va? Pero ahora hablar de meditación, otro está entendiendo una cuestión más budista o Sí, sí. meditación trascendental, y ese es el gran problema, pero bueno, lo dejamos para otro momento. Lo que se me ocurre es, a lo menos brevemente, tocar algunas de las disciplinas, que puedas explicar brevemente qué es y dónde encuentras el problema. Básicamente, sí, sí, y evidentemente desde tu perspectiva, porque estábamos hablando, bueno, en las otras ocasiones, por ejemplo, bueno, ya que lleguemos a la parte de la homeopatía, Sí. pero empecemos primero con las flores de Bach. ¿Qué es y en dónde tú crees que encuentras el problema? Ok. Las flores de Bach vienen de Inglaterra, vienen de un doctor, el doctor Sebastián Bach, y a mí la razón por la que yo las tomé la primera vez fue porque estaba en un lugar ¿Pero que... qué es? ¿Qué es? O sea, de hecho yo lo desconozco. Son unos compuestos, es líquido, gotitas, ¿ya? Que son extractos de flores con un poco de alcohol. Eso es. Que hasta ahí estamos súper bien, porque es súper parecido a la herbolaria, como que no habría ningún problema, ni ningún, o sea, ningún problema mayor. Está súper bien ocupar las plantas para sanarse, ¿no? Ujú. De hecho, no lo haces, o sea, te doy la guatita y te tomas una hierbita, como una, no sé, manzanilla después de comer, si quedaste como con el estómago pesado, pero acá el punto es, cuando uno se va a la historia y empiezas a leer cómo el doctor Bach empezó a desarrollar la terapia, empiezan a abrirse unas puertas que son bien dudosas. ¿En qué sentido? En el sentido de que para empezar, él ya era homeópata. Ya, él ya había pasado por la homeopatía y de hecho le decían el segundo Hahnemann. Eh, entonces, él las flores las desarrolla siendo homeópata como con la visión de cómo se desarrollan los medicamentos homeopáticos. Y la parte que a mí más me llama la atención y que me genera rechazo, básicamente, tiene que ver con el hecho de que cuando uno lee la biografía o cuando el doctor Bach explica más o menos cómo lo empezó a desarrollar, él dice claramente que las flores le empezaron a hablar. Entonces, yo no tengo ninguna duda de que las flores le hayan hablado. Lo que yo dudo es que ese que le estaba hablando a través de las flores haya sido un ángel real y no un ángel caído. Yeah. Eso es lo que a mí me pasa con la historia. Y además tienen su funcionamiento, el funcionamiento de las flores de Bach tiene relación es vibratorio, ¿ya? ¿Es vibratorio en qué sentido? Que, por ejemplo, es súper intuitivo. Cuando alguien está tratando, sobre todo a los niños, por ejemplo, con flores de Bach, les pone unas láminas con las fotos de las flores y el niño elige la flor que le gusta. Y esa es la flor que se tiene que tomar. ¿Ya? Eh, y además de tener esa connotación intuitiva, tiene el tema vibracional en qué sentido? En el sentido de que lo que pasa cuando tú te tomas las flores es que se supone que el órgano o la cosa en general, el aspecto de tu ser que no está alineado de la manera que tendría que estar alineado, eh, empieza a como sintonizar, sintonizarse con el resto del cuerpo, ¿ya? Entonces imaginémonos que si es una canción, si yo soy una canción, hay una nota que aquí está fallando, ¿ya? Y lo que hace la gotita, esto es teóricamente lo que hace la gotita, es que yo me tomo las gotas, empiezo a tomármelas diariamente, dependiendo de lo severo que sea, 1 o 2 veces al día, o las concentraciones apropiadas, y esto se empieza como la nota que está como discordante se supone que comienza a ser la nota que tiene que ser realmente. Entonces, eso es como más o menos cómo funciona. Yo lo encuentro altamente dudoso por lo que te comentaba antes y además por una cosa de rapidez también.
porque la manera que yo las conocí, o sea, me enamoré de ellas porque yo estaba, así, estaba en un momento en que justo estaba teniendo una catarsis, pero en un lugar muy inapropiado, o sea, estaba en el aeropuerto y estaba como con un ataque de llanto horrible. Llega un amigo y me dice, abre la boca. Y yo, ¿qué? Abre la boca. Y yo, abro la boca y me pone dos, pero es que fueron dos gotitas de un remedio del doctor Vázquez. La única está hecha, son solo dos las que están como compuestos hechos por él y que siguen siendo ese tipo de compuesto, porque las demás son flores aparte y tú las vas mezclando. El terapeuta las mezcla de acuerdo a la necesidad de la persona y le hace un compuesto específico para esa persona, ¿ya? Eh, Fue que me echó dos gotitas debajo de la lengua y a mí se me quitó todo. O sea, en un segundo. Ese nivel de rapidez no es natural, no es natural, realmente no es natural. La naturaleza no hay cosas que sean así de, bueno, no sé cuándo estaba como, y ni siquiera cuando se va a poner a llover, como que uno, como que el viento cambia, las nubes llegan, no es como, ¡fua! Inmediatamente estaba súper radiante el sol y se pone a llover de una, no, no. Entonces, sí, esas son las razones por las que me genera... Fíjate, das un punto bien clave, porque hay que entender nuevamente que la misma salud y los medios naturales que Dios ha dado, que Dios nos ha dado, manejan mucho esta lógica, que inclusive tengo que decir que desafortunadamente en la pastoral, en la evangelización, muchos no entienden, que es Dios es un Dios que puede ser así y sanar de hoy, ahora tienes cáncer, un segundo, no lo tienes, punto. O sea, Dios puede hacer absolutamente todo, pero la lógica de Dios consistente es respetar procesos, es entender procesos. O sea, el pueblo de Israel van a la tierra elegida, se pasaron 40 años en el desierto, no tardan 40 años, o sea, me imagino que los puso a dar vueltas, etcétera, pero ¿por qué? Porque le interesaba, a Dios le interesan los procesos, ¿verdad? Y hay toda una interpretación aquí espiritual. Entonces, y uno lo ve también, se me hace muy interesante este punto que estás dando, porque evidentemente puede haber un medicamento que por obra de Dios y todo esto nos sane así en el momento, sí, pero eso siempre son la excepción. Entonces, cuando tú dices, y hay una disciplina que consistentemente está teniendo este tipo de sanación rápida, pues yo creo que sí hay que dudar. O sea, porque no es la metodología de Dios, ¿verdad? No es esta cuestión que ha puesto en los procesos, ¿verdad? Incluyendo la misma naturaleza, los procesos de los climas, de todo, hay procesos, hay procesos. Me parece un punto bien interesante que pones. Eso también me gustaría aclarar. Evidentemente, cada quien puede estar investigando y profundizar a cada una de estas cosas que se va a hablar. Con honestidad, pues se va a decir el punto de vista personal, el punto de vista de Karina. Hay cosas que, como el que vimos pasado, que nos llevó prácticamente toda una entrevista, como el Reiki, que no lo puedes defender ni por nada. O sea, no es que me lo encuentro riesgoso, ¿no? Es que el Reiki, pues, o sea, es indefendible por ningún flanco, ¿ah? Entonces, y esto, porque voy a brincar ahorita rapidito a la parte de la homeopatía, ya que lo conectaste con las flores de Bach, porque le decía a Karina que primero que yo he escuchado de algunos exorcistas, entre ellos el padre Ernesto Caro, decir que la homeopatía por sí misma no es ni diabólica ni nada por el estilo. Que otros pudieran meterse en cosas medio raras y todo eso, eso es cosa diferente. De que su inventor como tal haya tenido, creo que raíces masónicas, me parece, este, es una cosa, porque ¿cuántos médicos no operan y ellos son ateos, ¿verdad? Y sin embargo, entonces él ayuda a tratar de separar el acto como tal de la persona, o no separar, sino diferenciarlo, ¿eh? Entonces, pero yo honestamente estoy abierto a las personas que sí encuentran complicado la homeopatía. Mi experiencia con la homeopatía es por cuestiones económicas, básicamente. Mis papás no la daban. Yo no encontré algo, vamos a decir, malévolo, diabólico, que haya encontrado yo ahí como tal. Ahora, ¿qué tanto me sanó? La verdad que yo no tengo noción de que, de pronto sí me ayudó en la salud, ¿va? O sea, que siempre es las cuestiones con la medicina natural o este tipo alternativa, que por eso no son consideradas medicinas, como científicas, ¿verdad? Porque pues es complicado hacer un tipo de estudio que realmente decir, no, esto es 100% sí te va a ayudar en esto, ¿va? Este, pero ¿cuál es tu problema con la homeopatía o
¿dónde lo ves riesgoso? ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a la homeopatía? Sí, eso como me habías mencionado en alguna oportunidad antes, lo del juicio prudencial. Lo que a mí Mm, me ocurre con la homeopatía es que a mí me es, primero que nada, que es, tiene como una composición de una cantidad de disolución tan alta, pero tan alta, que es como que ya, esto va a ser una exageración, pero si yo agarrara como el agua de la playa, ya en un balde y le echara una gotita de menta, ¿cuánto va a haber en ese balde de menta realmente? Entonces, es de hecho está puesto los números, hay un artículo bien bueno de, creo que es CatholicNet, que tiene puesto ahí, que se llama Homeomágicos. Y ese es el punto, que a mí me suena a que la cuestión es, a que como que casi que fuese mágico. ¿Por qué? Porque con esos niveles de disolución es imposible que nada pudiera hacer efecto de nada, o sea, es un placebo. Casi como que fuese un placebo, pero resulta que sí da resultado. No sé, a gente le da resultado, a otras personas no. Y por otro lado, además de como esa como componente casi mágico, porque normalmente no, en esas concentraciones sería muy difícil que algo realmente actuara en el cuerpo, de verdad. Además de eso, me pasa el tema de que me cuesta muchísimo obviar de que Hahnemann era masón. ¿En qué sentido? De que era un masón, no era un masón de bajo rango, era un masón de alto rango. Y es distinto a un médico, como lo mencionas, que fue el ejemplo que se dio, es distinto a un médico ateo que está operando, que no cree en Dios, pero no cree en nada, a alguien que está desarrollando compuestos o una terapia eh, que tiene una tendencia De, luciferina. de hecho para poderla entender, porque honestamente hasta el día de hoy, pues yo recuerdo la homeopatía, los chochitos que decíamos, que eran como No, unas bolitas, y que realmente que alcohol, como se veía como alcohol, ¿no? Eso básicamente. Pero estrictamente la homeopatía, ¿qué es? O sea, ¿qué, solo estrictamente la sustancia o qué, cómo es? se supone que son cada una, son distintas plantas, equinacia, hay varias, o sea, uno agarra un libro de homeopatía y son un montón de distintos, ni siquiera solo plantas, sino que extractos también, cortezas, ¿cuál es lo otro? Es como hongos secos, como hay varias, son muy distintas, para distintos tipos de contexturas incluso, que sirven para algo específico. Entonces hasta ahí estamos súper bien. El punto que a mí así como las flores de Bach, hasta ahí estamos súper bien como de que son plantas, que uno las puede, las flores, esto también está súper bien, pero el punto son como lo extraño de las cantidades. Si yo voy a aplicar, por ejemplo, cuando yo me voy a tomar, no sé, pensemos en una planta que me encanta mucho, que es el llantén. ¿Por qué me gusta tanto? Porque tiene más de un uso y además es la única que tú la puedes ocupar como colirio, ya para el ojo. Entonces, yo sé que si tengo un problema en el ojo, estoy con una infección y me duele, etcétera, y está rojo, y yo necesito algo y quiero algo natural, voy, agarro del jardín una planta, o sea, una hoja de llantén y la pongo en una disolución que no, o sea, que alcance a topar la hoja, le saco el primer hervor y yo sé que ahí hay algo. ¿Por qué? Porque el agua cambia de color, tiene debe tener ya componentes del llantén y cuando yo lo dejo enfriar, me lo echo en el ojo y efectivamente siento el alivio. ¿Te fijas? Pero si yo echara esa hoja de llantén en 5 litros de agua, es que me lo echo en el ojo y me echo el balde entero y no me pasa nada. Ok, Entonces, ya te estoy captando. Es decir, que las dudas que te genera la parte de la homeopatía es el hecho de que pudiera tener algún efecto que no se explicaría por el tipo de proporción, exacto, o sea, que pudiera haber algo más que se esté sí, metiendo ahí para causar el efecto. exacto. Ya, perfecto. Sí, entonces es la parte, como decíamos, el juicio prudencial. Ahí hay exorcistas como el padre Ernesto que dice que puede ser, pues es exacto, que no te dé el beneficio, que sea un placebo. Para las personas que puedan entender esta cuestión de placebo, Ujú. volvemos a la parte de la función psicológica que tiene la salud, ¿va? O sea, me acuerdo una vez en un preseminario de niños, básicamente están haciendo un preseminario para ver si tienen vocación a la vida religiosa y todo esto, y uno, pues se veía que
extrañaba a los papás y entonces le empezó a doler la cabeza y estaba dale, 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 dale. Y el No. seminarista le dijo, mira, ¿sabes qué? Tómate esta medicina. Y era una pastillita de azúcar. Y se le quitó. Entonces, también hay que entender que es la parte que yo creo que ahí lo está diciendo el padre Ernesto, entender que también el efecto pudiera ser como un tipo placebo, es decir, que más bien la persona se predispone psicológicamente. Ahora, cabe lo que tú dices, de que pueda ser Sí, también por ahí alguna cuestión maligna o no sé, ¿verdad? claro. Y lo otro que tengo que agregar a eso, porque yo sé que hay exorcistas como lo que tú me planteabas, que dicen que no hay problema, pero a mí, dentro de mi proceso, lo que me ocurrió fue que conocí el testimonio de una persona, no de primera fuente, no me lo contó ella, pero me lo contó una persona que la conoce, que no se podía liberar y no se podía liberar y había hecho todo lo que había que hacer, o sea, había ya limpiado toda su casa, había arreglado sus afectos, o sea, estaba pero ya en un proceso de purificación bien potente y no se liberaba y no se liberaba y no se liberaba y el sacerdote le preguntó, le dijo, bueno, pero ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué otra cosa hay? Porque obviamente ya no decía que había pecado, que había sido el caso al principio, pero... Eh, y de repente ella se acordó y dijo, estoy tomando homeopatía, le dijo, bótelas y vamos a ver qué pasa. Y claro, y botó la homeopatía que ella tenía en la casa, que era lo único que quedaba, digamos, que podía haber sido un poco extraño, lo botó y fue a la otra sesión y se liberó. Entonces yo quedé así como, ok. Sí, pero fíjate, también ahí entra la parte del discernimiento, porque Sí. esto pasa igual también con la cuestión bueno, para la gente que sepa, el demonio trabaja de una manera ordinaria y una manera extraordinaria. La ordinaria son las tentaciones y la extraordinaria tiene varios niveles, que es la posesión diabólica, la influencia, que se divide en vejación y obsesión, y está la parte de infestación diabólica, que es cuando es con animales, objetos y todo. Entonces, muchas veces los objetos, e inclusive religiosos, pudieran estar infestados, ¿va? O sea, por un mal uso que se le ha dado, etcétera. Entonces, en ese momento, pues sí, también yo he sabido de personas que metieron, no sé, una estatua, vete a saber, o sea, de un perrito, un elefantito, pero que pasó por una cuestión de un culto ocultista, y en sí mismo la estatua no tiene el problema es que ha sido sometido a este tipo. En el momento que la sacaron de la casa, empezó a cambiar la situación, ¿no? Entonces, ahí, por eso yo les digo, nuevamente es la parte del juicio prudencial, porque sí, puede el demonio estar usando cosas que en sí mismas no sean malas, este, para abrir puertas, ¿verdad? Entonces, además también hay que entender una cuestión, que inclusive hasta en cosas que el demonio está actuando directamente, que sí son malas. Por ejemplo, vamos a poner un paso atrás con lo del Reiki, que en eso tú y yo estamos de acuerdo, o sea, no hay forma de defenderlo. Pero hay personas que han hecho Reiki y no han tenido ningún tipo de posesión ni nada por el estilo. ¿Eso lo hace bueno? No, eso no lo hace bueno. Eso significa que hay que meditar en el planteamiento de Dios, ¿no? O sea, ¿por qué Dios sí ha permitido? Porque hay que entender que el demonio no hace lo que quiere como se le viene en gana. Necesita de la permisión de Dios, ¿va? Entonces, y Dios permite, evidentemente, siempre, cuando permite un mal, es para sacar un bien mayor. Pero, pero, eh, que no sé, que creo que no podemos también caer en el reduccionismo de simplemente porque una persona le cayó, le pegó, etcétera, pero sí invitar a la prudencia, ¿verdad? O sea, creo que para mí se me hace excelente el juicio prudencial que tú estás haciendo, es decir, yo por mi parte, esto y esto veo complicado. Y a mí me suena, porque sí, ciertamente cuando yo ahora entiendo la parte de la homeopatía, de cómo es tan poquito diluido en esto, si causa un efecto, pues al menos, si soy honesto, tengo que decir, o puede ser un placebo, o verdaderamente la persona ni siquiera se sentía mal así, simplemente comiendo, etcétera, o sea, algo de su imaginación, ¿cómo le llaman? Esos que se inventan enfermedades, no sé, Claro, bueno, en fin, hipocondriaco. hipocondríacos, exacto, o yo creo que, porque yo sé de algunos católicos evangelizadores que defienden a morder la homeopatía. Yo generalmente les digo, tengan cuidado con los extremos. Aquellos que satanizan todo, aquellos que
le quitan como todo, no, no, esto nunca va a ser malo, etcétera, porque decía la misma escolástica que la virtud está en el centro, ¿eh? Entonces eso ayuda a discernir, pero sí, sí, sí quería que tú pusieras tu punto de vista y para que la gente entendiera, inclusive esto que dices de este testimonio, puede una persona pasar eso y pues decir, bueno, quizá quito el homeopatía y pasa lo mismo, no sé. O sea, quiero dar elementos a la gente para que Sí, pueda madurar y a lo menos no se meta de forma ciega en estas cosas, ¿no? eso es lo importante, eso es lo importante. Este, Vamos a las siguientes cosas, constelaciones familiares. ¿Qué es eso de constelaciones familiares y en dónde ves el problema? Ya, el problema que veo ahí muy grande, primero es que es una técnica muy utilizada por los psicólogos y hay que ¿De tener qué trata? mucho... O así en breve, Sí. qué es Es para... una, ya. Bert Hellinger es el creador de esta terapia. Él era, de hecho, misionero en África. Lo mandaron a África, llegó a África y se dio cuenta de cómo las comunidades Zulu resolvían sus problemas. Ya se ponían en círculo, uno representaba a uno, el otro al otro, y todo se arreglaba así, casi que instantáneamente. Entonces empezó a observarlo, obviamente estuvo en las comunidades harto tiempo y empezó a observarlo ya con más detalle y lo extrapoló a la parte como occidental y generó esta terapia que básicamente trabaja con el alma familiar. Y ahí ya, problema, así como a veces una alarma, así es súper grande, así como trabaja con el alma familiar. ¿Y qué es lo que ocurre? Y aquí sí que esto es rarísimo, o sea, no es raro cuando uno, como, cuando se conoce un poco más sobre el mundo espiritual, pero tú llegas a una sesión de constelaciones familiares y lo primero que ocurre es que te van a hacer firmar un consentimiento de que puede que tengas que expreses emociones muy fuertes y que tú estás de acuerdo con eso. Ya. Después de que pasa esa etapa, van a preguntar quién quiere constelar, van a levantar la mano, si es la primera vez que estás ahí no te van a dejar hacerlo, tienes que por lo menos haber pasado por una ronda para poder constelar tú, o sea, que sea tu historia la que se va a mostrar ahí. Y cuando te toca esa parte, lo que haces es que todos se ponen en círculo y tú vas mirando a cada persona hasta que encuentras a alguien que represente, son tres los principales. Después se pueden ir agregando o quitando personas, pero tres son los principales, que es que tú tienes que encontrar a alguien para que represente a tu papá, tienes que encontrar a alguien para que represente a tu mamá y para que te represente a ti. Entonces tú te vas dando la vuelta por el círculo, vas mirando y cuando encuentras a alguien con el que resuenas, le preguntas, ¿quieres ser mi mamá? ¿Quieres ser mi papá? ¿Quieres ser yo? Ya, cuando tienes esas tres personas, está este círculo, las pones en el medio y tú los ubicas. Es muy extraño porque de ahí ya de entrada que está el círculo y tú ya, que ya les pediste permiso para que fueran tu mamá, para que fueran tu papá, ya todo se empieza a sentir distinto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú los tienes que posicionar en el espacio y tú sabes exactamente cómo los tienes que poner. Eso es muy raro. O sea, como, no sé, pues de repente hay dos personas que están mirándose al frente y el otro que está como sentado abajo, hay otras personas que posicionan a los dos papás. Bueno, es que hay millones de posibilidades. Posicionas mamá, papá y a ti mismo y después te sientas al lado del constelador, que es el que va a estar guiando el proceso completo, y, y te pones a mirar lo que pasa. Y lo que pasa es sobrenatural. Eso es, o sea, no sobrenatural porque no es de Dios, es preternatural. ¿Por qué? Porque lo que empieza a ocurrir es que el papá empieza a vocalizar, porque el constelador se empieza a pasear y empieza a decir, se empiezan a mover en el espacio y cosas empiezan a ocurrir, como que alguien se acuesta en el suelo, por ejemplo, o que significa que hay alguien que está muerto, o esa persona murió. Tienen un montón de significado, pero el problema aquí es que el constelador se acerca y pregunta, por ejemplo, ¿cómo está el papá? Mira, sabes que me siento así, y tú estás diciendo, como, pero es que ¿cómo sabe cómo se siente mi papá? ¿Ya? Y después va, ¿cómo está la mamá? ¿Qué le está pasando a la mamá? No, tengo un peso acá atrás, siento como un peso en la espalda, no sé qué, y viene y le pone a otra persona atrás. ¿Por qué? Porque en la espalda siempre son que necesitan la ayuda de los ancestros. Entonces vamos sacando personas del círculo y poniéndolo atrás, tú vas a ser el abuelo, después el bisabuelo, no sé qué. Y estas personas empiezan a desplegar tu historia sin que tú hayas dicho ni una sola palabra. Entonces es imposible, ¿no? Es muy extraño. Claro, uno piensa que cuando tú te metes, estás metido en la nueva era, por supuesto que te hace perfecto sentido porque el campo morfogenético y obviamente que ellos saben porque todo esto es un flujo y entonces toda la información se comparte. No, eso es la única manera que eso realmente está pasando, sinceramente, es de que hay un ángel caído que le está haciendo sentir las cosas al otro porque ya sabe cómo se siente tu familia. Imposible, o sea, ya,
genéticamente podríamos hablar, si está mi hermana ahí, o mi hermano, o mi primo, o mi abuelo, no sé, podrían llegar a sentir algo de lo que a mí me ocurre, pero no un completo desconocido que acabo de ver y le acabo de preguntar si quiere ser mi papá. ¿Cómo? Eso. Entonces, Wow. es súper Sí, no, potente. Dime. hace total sentido. O sea que, o sea, no es un ejercicio, eh, porque evidentemente, por ejemplo, que yo he tratado en mayoría con mujeres por ejemplo, mujeres dentro de la vida de los medios de comunicación, fashions y todo ese tipo de cosas, y hay una gran uh, necesidad paterna, ¿va? Entonces, a veces la figura paterna en el mismo trato conmigo van trabajando, ¿va? Pero yo no soy su padre, o sea, está claro esa cuestión, y mucho menos hay cuestiones como de adivinación, ¿va? Acá tú estás diciendo que obviamente se empieza a dar información que no hay una coherencia de cómo la persona sabe eso, ¿va? O sea, hay una... Sí. No, y lo Yeah. otro es que no hay resolución, o sea, se supone que la constelación trabaja todo el tiempo, es muy difícil que ocurra la resolución en el mismo momento, hay veces que son muchas sesiones, y hay otras veces que pasa en una, ¿ya? Y cuando pasa en una, claro, hay una liberación, uno llora, como que te pasa, porque cuando se ve que ya se va a solucionar el problema, te toman a ti y te ponen en el lugar de la persona que te estaba representando a ti. Entonces a ti te toca ver y sentir todo lo que está pasando ahí en ese momento para que la cosa se sane, ¿ya? A mí me tocó así. Y yo te puedo decir que no se sanó nada, Yeah. porque después, claro, y así como, hoy va a cambiar la historia de mi familia, va a estar todo súper bien, y va a quedar todo... No, pasaron, o sea, que te juro que hasta que conocí a Jesús, eso no se solucionó. Entonces, no, no, estaba súper claro, o sea, fue todo un... Por supuesto que todo lo que estaba ocurriendo ahí era real, pero no hubo sanación. Y el Perfecto. problema grave, 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 es que como las personas, hay muchos psicólogos que trabajan con las constelaciones familiares, hay una manera de hacer constelaciones que es para psicólogos, en el sentido de cuando no tienen la cantidad de gente necesaria, porque de repente, no sé, pues necesitas 4 generaciones para atrás y de cada uno de los personajes y empiezan a pasar un montón de cosas. Entonces, harta gente, cuando eso no está esa instancia y es una instancia así de terapia, ¿ya? Sobre todo con los niños, y que esto es peligroso porque hay un tablero, hay un tablero con las figuritas, ¿ya? Entonces tienes la figurita del mamá, de la figurita del papá y la figurita de ti, y dónde los pones, y empieza a pasar la misma cosa, y hacen dibujar al niño o a uno mismo, y no te dicen lo que están haciendo. En ningún momento el psicólogo te va a decir, bueno, ahora vamos a hacer constelaciones familiares, sino que te va a decir, mira, vamos a hacer una representación, esta va a ser tú, esta va a ser tu mamá, esta va a ser tu papá, y vamos a ver qué pasa. ¿Y tú ahí qué haces? Como si no sabes de qué se trata la cosa, ya te metieron entero el paquete completo. Como... Yeah. Sí. No, bastante peligroso suena ahí. Eh, bueno, se pasa siguiente, geometría solar. ¿Qué es geometría solar y dónde encuentras el problema? ¿Qué es Ya, eso de geometría solar? sí, la geometría solar es algo que está súper relacionado con la arquitectura. Es preciosísimo, como que te llama mucho la atención porque se generan... bueno, voy a explicar mejor qué es primero. Son los maestros de obra, ¿ya? Que se le llaman europeos antiguos, que se ponían en un lugar con un palo al principio y veían todas las estaciones pasar y recién decían cómo iban a construir una casa, ¿ya? Pero también con relación a cómo están construidas las iglesias antiguas de Europa, ¿ya? Entonces, esta geometría solar está basada en el rectángulo solsticial. Y el rectángulo solsticial es un rectángulo tal cual que tiene unas medidas súper específicas del lugar donde tú estás. Entonces, para sacarlo es súper matemático, el coseno, la latitud, es una fórmula que hay que seguir con la calculadora en mano, va a sacar la latitud de no sé qué, ya, y con eso se arman las medidas de este rectángulo, que después ya se va sacando como, es mucho más fácil, es un mandala, al final es un mandala, ¿ya? Porque el rectángulo solsticial es así, después tienes el rectángulo lunar, que va hacia el otro lado, que tiene otras medidas, el azimut norte, que es para los europeos, el de nosotros va a ser como el azimut sur, y todo eso se empiezan a generar una cruz, ¿ya? Se genera esta cruz con los dos rectángulos solsticial y lunar, y ahí empiezan los círculos, ¿ya? Empieza, o sea, cuadrados. Primero el cuadrado de la Tierra y ahí empiezan a entrar los elementos. Entonces, se juntan esos dos
rectángulos con el cuadrado de la Tierra, y en los bordes del cuadrado de la Tierra empiezan a aparecer los elementos de el círculo del éter, el círculo del fuego, el círculo del agua, y aquí está la parte como entre comillas mágica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la antigüedad, cuando alguien tenía que hacer una cerca para los animales, en Escocia, por ejemplo, se ocupaban los dolmas, que eran estas piedras así gigantes como las de Stonehenge, ¿ya? Eso es una construcción solar, ¿ya? De geometría solar. Entonces se ocupaban estas dolmas para generar, dependiendo de donde tú lo ponías en el espacio que estaba dibujado, para generar el círculo completo. Entonces, por ejemplo, si tú querías que las ovejas no se movieran, ponías la dolma dolmita, en un lugar particular, específico de la medida que tú habías sacado del lugar, y energéticamente se generaba el círculo de fuego alrededor y las ovejas no iban a salir porque sentían que se quemaban, como estaban ahí y ahí se quedaban. Entonces, todo esto tiene ramificaciones así, es un área súper, súper, súper amplia, bien grande, tiene ramificaciones con el tema como de la parte de la ecología, ya, como cómo posicionar los cultivos, ya, de una cierta manera en particular, tiene ramificaciones de la salud, porque se trabaja con los laberintos, y los laberintos están obviamente hechos, sumamente medidos, con piedras de un peso en particular, más o menos, en donde cada una de las vueltas y ahí eso se linkea con la acupuntura, porque cada una de las vueltas de este laberinto es un órgano con el que tú vas a trabajar a medida que pasas por el mismo, por el mismo laberinto, y todo esto se va midiendo con estas varillas de cobre, pero que hay ahora unas, casi como que son como unas pistolas así súper tecnológicas que hacen lo mismo, pero para no andar como con las varillas de cobre, y van midiendo las frecuencias que hay en cada uno de los lados del laberinto. Por otro lado también está el punto de las construcciones. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, tú puedes tener una construcción habitada ya, y si tú encuentras de que hay disonancia, ya que no está equilibrada, la puedes equilibrar por fuera, haciéndolo como enterrando unas varillas acá le decimos coligüe, pero me parece que es bambú. El coligüe es como el bambú chileno, porque hueco en realidad no es como cerrado entero. Y la va enterrando de derecha a izquierda hasta una cierta profundidad. En estos puntos que están medidos, tú vas con wincha y los cálculos matemáticos, toda la cosa exactamente ahí, exactamente al otro lado, y por fuera puedes arreglar toda la frecuencia que esté mala en una casa, entre comillas, mala, para no tener que desarmar la casa o hacerla de nuevo. Y si empiezas haciendo tu casa, ya la puedes diseñar con estos rectángulos solsticial y lunar metidos dentro. O sea, en realidad es el solsticial el que sirve para las casas, metidas dentro de la construcción. Entonces tú puedes hacer lo que tú quieras con eso, porque puedes dibujar mandalas de los lugares. Por ejemplo, si tú nos decían de que si tú naciste en un lugar y vives en otro lugar, que tú puedes hacer en una tabla abajo de tu cama las medidas, obviamente, del rectángulo solsticial con la latitud del lugar donde tú naciste, y lo pones debajo de la cama y eso te va a estabilizar. O puede ser del elemento fuego, si tú eres muy aire o muy agua, perdón, para cada persona, y tiene miles de usos, muchas utilizaciones. Y la parte de sanación también, que es hacerse el mandala personal, que es con tus medidas corporales. Lo sacas con tu altura, con la extensión de tus brazos, y ahí tú sacas tu propia latitud y te metes adentro de eso, y es así una cosa que pareciera que se te volara todo, se te volara todo el mundo. No se puede, de hecho está como recomendado hacerlo solo una vez al año, porque no se puede hacer más seguido. Entonces, ¿qué me pasa con eso? Lo que me pasa con eso es que los mandalas son puertas, son portales. De hecho, cuando nos enseñaron todas estas cosas, estos conocimientos, nos decían de que los budistas... Perdón, porque pienso en la gente que quizá se pueda perder en esta. Los mandalas son estas cuestiones como, ¿cómo sería? Como diseños así como de redondos y que tienen No, eh, es que hay de todos tipos. De hecho, esos mandalas así no son para nada nocivos, que sean hojitas o circulitos. No, los mandalas
son Ok, los que tú puedes notar que hay un patrón geométrico que se va repitiendo y es siempre cuadrado, círculo, dos rectángulos, un cuadrado, o sea, tú lo vas viendo y vas viendo cómo se va formando esta cosa. eh, y el punto con eso es de que son puertas, son portales que se abren, y no son portales en el sentido así como de que yo voy a aparecer en otra dimensión, sino que son puertas espirituales. De hecho, el maestro nos decía en ese momento de que a él no le caían bien los budistas, y que la razón por la que no le caían bien los budistas era porque los budistas tenían toda esta información y la ocupaban para hacer todos sus muebles. Ellos se sentaban en una silla que era específicamente para la persona que estaba sentado con el mandala, no sé qué, eh, y que sus templos también tenían como una construcción bien específica y particular, y que ellos no lo compartían con el mundo. Entonces, que eso a él le molestaba. Y claro, yo cuando ya me metí más obviamente en el tema del budismo, que me terminé bautizando y todo, entre comillas, sí, pues son realmente, pues, tanto así que los budistas cuando no están meditando al frente de un mandala le ponen una tela encima para que no esté expuesto. Y todo lo que tú estás haciendo con la geometría solar es haciendo mandalas así, pero por todas partes, en tu casa, en todos lados. Entonces, y que son invisibles, porque tú tienes la, como te decía, esto de la piedra gigante que le ponen encima y se forma solo el círculo. Pasa lo mismo con las cañas que tú vas poniendo afuera. Lo mismo. Entonces, se forma a nivel espiritual algo que no es visible para nosotros y que no se sabe qué está entrando, ni qué está saliendo, ni nada. No se sabe nada. Entonces, eso. Esa es la razón por la que a mí me genera ahora, con lo que sé, rechazo. ya. Nuevamente, básicamente, vamos a ver que varias de estas disciplinas, pues ese problema, o sea, cuando ya uno se mete en cuestiones como energéticas y todo eso, siempre hay un riesgo de que esto no sea simplemente el electromagnetismo que tiene la Tierra o la parte eléctrica mía, sino que ya hay fuerzas preternaturales. Claro. Eh, la gemoterapia, ¿se refiere a las gemas o a qué? Sí, a las gemas, a las piedras en A las piedras. general. Lo que pasa es que normalmente las sesiones de gemoterapia tienen connotaciones energéticas, no van solas. Por ejemplo, normalmente, o de lo Aquí que a entra mí, lo de los cuarzos también y todo ese tipo de cosas. todo. Hay que hacer una distinción. No hay ningún problema con los cuarzos, no hay ningún problema. De hecho, cuando leemos la escritura se habla de las joyas de Jerusalén, así como va a tener unos pilares de cuarzo y el otro era jaspe o jade, y no hay problema con las piedras, siempre y cuando no hayan pasado por algún rito, siempre y cuando no Ya. hayan pasado por alguna terapia en donde se abrieron puertas y entraron cosas que quedan atrapadas ahí, como pueden quedar atrapadas ahí o pueden quedar simplemente contaminadas. Entonces, las piedras en general, lo único que hay que hacer, si a uno le gustan las piedras, como me pasa a mí que como soy orfebre tengo que buscar igual piedra, pero Mm. asegurarse de que no, de ver el origen, po, de saber si esta piedra de dónde viene, no viene de la mina no sé cuánto, en tal no sé qué, y vino directo para acá, sí, llegó directo para acá, o sea, ya no pasó por ninguna otra mano que le pueda haber hecho algún tipo de ritual o de consagración o de alguna cosa, no hay ningún problema. El problema con la gemoterapia es que utiliza las piedras para sanar ciertos órganos, los pone en ciertos lugares, específicamente en la columna vertebral, eh, y además de poner, son como un complemento del Reiki. La gemoterapia es un complemento del Reiki. ¿Por qué? Porque cuando tú estás imponiendo las manos, cuando estás haciendo todo este trabajo, tú ves, sientes algo y tú sabes de que hay que, por ejemplo, de que esta piedra sirve para esta cosa y la pones encima y ahí ya está en parte eh, es parte de como todo lo que está pasando en ese momento espiritualmente hablando, porque sí es muy real de que las piedras tienen usos. ¿Ya? Hay piedras que sirven para ciertas cosas así como Dios lo ha hecho, ¿no? O sea, las plantas sirven para ciertas cosas, minerales también sirven para ciertas cosas, y eso es absolutamente real. O sea, todos los teléfonos tienen litio, como minerales, no sé, como otras cosas, como tienen sus funciones igual. Pero la diferencia es que si yo sé que esta piedra tiene una función específica y yo la hago, bueno, una joya o la ocupo porque me sirve para algo, es muy diferente a que esa piedra haya pasado
por un proceso de una sesión energética, que es espiritual, y haya quedado con algún tipo de contaminación que yo no sé. Eso. Por ejemplo, una de las imágenes que he visto, digo, evidentemente por fotografía, videos, nunca he estado en algo similar, pero por ejemplo, y más aquí, en California, como se tiene la comunidad más grande asiática fuera de Wow. Asia, eh, proliferan mucho las cuestiones de masajes, spas y todo ese tipo de cuestiones. Y entonces a veces pone la imagen de la persona tirada así y en la columna así como piedras, así tal, le ponen. Claro. Eso, ¿tú sabes a qué se refiere o qué es lo que están haciendo con eso? O sea, ¿por qué las piedras en la columna? Todo esto. Pucha, hay algunas que tienen que ver con ciertos puntos del cuerpo en donde hay tensión. Entonces, normalmente cuando son todas las piedras del mismo color, son las piedras volcánicas, que lo que hacen es entibiarlas para ponerlas en una zona para que el músculo se relaje. En eso no hay ningún problema. El problema es Claro, cuando te ponen las piedras y te hacen... El problema es que si tú estás con los ojos cerrados exacto. y de guata tampoco vas a saber qué es lo que te están haciendo. No sabes si te están poniendo las piedras y ya está, o si te están poniendo las piedras y además te están haciendo reiki, como, no tienes idea. Entonces, Y ese es también el... me gustaría agregar que además del peligro que tú encuentras, es decir, que posiblemente esas piedras y cuarzos hayan pasado por alguna cuestión de rito, también la doctrina católica nos habla de que aunque no hubieran pasado cuestiones de rito y todo eso, siempre hay que estar monitoreando el sentido supersticioso de las cosas, ¿verdad? Es decir, pues tengo un cuarzo que no ha pasado por rito, pero para mí me da suerte, ¿verdad? O sea, ya lo tomo como un tipo de amuleto, eso, ya ahí se empieza a desvirtuar tu fe, ¿verdad? Porque estás poniendo la fe en eso, inclusive hasta en los mismos sacramentales, hay que saber aprender a dar el Sí. sentido propiamente del sacramental, ¿verdad? Pero ese también se agregaría más. Eh, Quiero terminar Sí. al menos con el primer bloque que tú me diste. Déjame ver si me falta alguna más de las primeras que tú me diste. Mira, por Porque mientras ya, me gustaría decir esto ya, del tema que nombraste recién y que lo habías nombrado anteriormente, que tenía que ver como con esto de dejar las cosas, como que dijiste esto de la homeopatía no la dejo porque esto como férreo, y lo que acabas de decir, siento que es súper pertinente al realmente abrazarse a Cristo, como que si Jesús es tu doctor real, así como de verdad, no tendría por qué, como, a lo mejor es un ejercicio, pero el estar dispuesto a soltar lo que haya que soltar. Si fue una terapia en la que tuviste 20 años metido, bueno, será. Habrá que soltarlo también, como que siento que ahí es como una de las, no sé si exigencia sería la palabra, pero sí como del poder decir, bueno, él murió en la cruz por mí, yo o sea, que dejar unas botellitas de homeopatía y no tomármela, tampoco suena tan terrible, ¿no? Como así, ya, ¿no? Etcétera, las cosas que porque puede ser el reiki, porque puede ser las piedras, porque puede ser estos amuletos, como cuando uno empieza a ocupar las cosas como si fuesen amuletos, pero claro, o sea, ¿qué más da? O sea, tengo algo en la casa que tengo que sacar, no sé. Hay que como que tratar de no olvidar como la balanza, ¿no? Como lo que uno está entregando, dando a lo que se ha dado por nosotros, o sea, no es que... claro. Sí. Eh, Terapias con péndulos, ¿qué es? Y propiamente, ¿en dónde encuentras el peligro? Ya, lo que pasa es que las terapias con péndulo, tú le preguntas primero al péndulo, son terapias en donde usualmente puedes tener un gráfico, que es como un abanico abierto, en donde cada cosa es algo en particular, que puede ser cosas a trabajar, puede ser miembros de la familia, puede ser muchas cosas. Lo primero que encuentro extraño es que estas terapias que ocupan el péndulo, todas han sido canalizaciones. El ángel no sé cuánto, de un nombre que no existe en la Biblia, por supuesto, me entregó esta información. Como, ok, ya, eso no me suena muy No, bien. ya cuando entramos en el terreno, para aquellos que también quizá los conocen, porque sé que lo conocen más por el inglés, el channeling, Ah, sumamente claro, peligroso. O sea, ya entrando eso, de eso hecho, es. si la terapia con péndulo me estás diciendo que tiene una referencia con la canalización, Sí, yo personalmente lo pondría al mismo nivel del Reiki. Ya de entrada no es se puede así, justificar. ¿Ya? exactamente. Exactamente, porque tú primero que nada tomas el péndulo y según la canalización o lo que sea, porque te inician para hacer esto también, hay una iniciación, o sea, manito en la cabeza de nuevo, toda la misma cosa. Entonces tú primero, cuando tienes tu primer péndulo, le preguntas cuál es tu sí, cuál es tu no.
y el péndulo y te va a quedar claro cuál es el sí y el no, y de ahí te pones a trabajar. O sea, ¿a quién le estás preguntando eso? Como, ¿quién está moviendo realmente el péndulo? Porque no se mueve porque tú lo muevas. Realmente, aunque quisieras moverlo en una dirección, si se está moviendo para la otra se va a mover. Y de ahí tú ya te pones a trabajar con todo. Y yo he visto una adicción al péndulo, pero gigante. O sea, voy a comprar, ¿a qué supermercado voy? ¿Voy a este supermercado? Ah, no, no voy al otro. ¿Te fijas? Entonces ya como que toda la vida depende de lo que me dice el péndulo. ¿Cómo? Entonces, no, y están estas otras terapias que obviamente son las que tienen este abanico y en donde tú vas viendo y dices ya, lo pones en el medio y te va marcando lo que la persona tiene que trabajar, que eso es como para terapia, ya, esto, y de ahí la otra hoja, que es no sé qué otra cosa, esto, y después pides permiso para limpiar todo eso, porque lo que se te vende con estas terapias en particular es el tema de que ahora estamos en la era de Acuario, entonces todo lo que antes no estaba disponible en conocimiento, ahora es instantáneo. Por eso las cosas salen tan rápido y por eso nos podemos sanar en 2.0 segundos. Entonces, como todas estas terapias del péndulo trabajan con ese paradigma, entonces te van a decir de que ya van a sacar por los gráficos cuál es el problema que tú tienes y tú vas a decir, sí, exactamente ese es, ya, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sellar y le vamos a pedir al ángel no sé cuánto, que ayude en el proceso y a la energía cósmica universal para que todo este bloqueo que es una palabra muy, muy ocupada, para que todo este bloqueo se desbloquee, se deshaga, se no sé qué, y listo, y se hizo, y ya. O sea, y en una sesión quedaron todos los problemas de la vida arreglados. Ya. Eso. O sea, entonces estamos de acuerdo porque hemos tratado varias en donde pues hay juicio prudencial. Tú dices, yo no me metería por esto, pero está ahí la parte de la duda. Pero hemos visto como el Reiki, que es, no es de dudas, no se metan simplemente, o sea, simplemente, por lo que tú me dices, te digo, esto de las terapias del péndulo, yo la pondré al mismo nivel del Reiki, decir, simplemente no entren, o sea, no, aquí no hay ni que es que pudiera hacerte bien o hacerte No, bien, o sea, no, 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 no. tú también consideras que la terapia del péndulo simplemente no entra en No, ese es que es una canalización directa de channel. quién, no tenemos idea, pero sí sabemos que es un ángel caído. Ya, Sí. perfecto. Del primer bloque que tú me diste, ya solamente queda la medicina tradicional china. Yo creo que esto es muy amplio, ¿no? Porque es tan amplio, tan grande, pero ¿a qué te refieres en donde ves ciertos peligros? Porque pues eso sí, evidentemente, pues una medicina tan milenaria que, Sí, es este, que eso llama la atención porque como que siempre he dicho esto como de la prueba y el error y como que la medicina tradicional china se escapa de la prueba y el error. ¿Por qué? Porque la vienen probando hace más de 5.000 años. Entonces tienen un nivel de observación muy detallado, ¿ya? Súper detallado, impresionantemente detallado. O sea, cada órgano está acoplado no tan solo con otro órgano que es más superficial, que es el que se enferma primero, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues el corazón con el intestino delgado. Entonces, antes de que yo tenga un ataque al corazón, voy a tener problemas en el intestino, porque me está avisando de que ya se va a poner más grave y ya el otro órgano que viene es vital. Entonces, sin un pedacito de intestino capaz vivo, pero sin el corazón no. Entonces, es muy estructurado, está súper ordenado, tiene teorías muy llamativas en cuanto a que uno las puede ver realmente, en el sentido de como esta teoría que es la de los Sanfu, que son los órganos que están como hermanados unos con otros, y está también la teoría de los elementos, de los 5 elementos. Entonces, cuando tomas la de los Sanfumas, de los 5 elementos, que vendría a ser que el órgano, además de estar pareado con otro órgano, está pareado también con una aspecto de la naturaleza, como la madera, por ejemplo, con el hígado. Eh, Además de eso, está con una estación, con un tipo de sabor, el amargo, por ejemplo, o sea, es súper amplio y muy, muy, muy bien estructurado y bien estudiado, ¿ya? Entonces tiene el problema de la persona que tiene como un problema de madera, lo va a experimentar siendo como muy rumiante de pensamiento, por ejemplo, o de que va a tener mucha rabia, entonces está súper observado. Ahora el problema que a mí me genera es, primero que nada, que trabaja con los elementos, ¿ya? Y los elementos... permíteme, Dime. permíteme hacerte una pregunta para poder concretizar esto. Dices que está todo como muy estructurado, elaborado. Yo personalmente, no sé si estoy entendiendo, cuando me hablan de medicina china, por ejemplo, pues es como un tipo de acervo cultural, de medicina natural,
que simplemente se ha transmitido, pero básicamente que no está parte como una cuestión estructural, mira, así, 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 sino simplemente, no sé, pienso también en nuestras culturas latinoamericanas, y eso sí, sí está comprobado, de que, por ejemplo, los indígenas, al menos en México, eran muchísimo más sanos que los españoles que llegaron, ¿no? El problema está en que no tenían ciertos anticuerpos que después entonces se infectaron por los españoles y todo eso. Pero, por Sí. ejemplo, eran muy limpios y luego ciertos remedios naturales, o sea, de herbolaria, tal cual, Ujú. herbolaria. Entonces, a mí me sonaba como la medicina china, como eso, como ese acervo cultural de No, herbolaria, etcétera. Tú estás hablando de una medicina china como estructurada, no programada. es absoluta, o sea, es muy estructurada, es muy completa y es muy difícil. O sea, en la pura oreja hay 110 puntos. En la pura oreja. Entonces es súper, es muy detallada Pero y conforme, mi pregunta es, ¿quién ha detallado esto? ¿Hay un representativo? ¿Hay una corporación? O quién, vamos a decir, se mantiene con esos derechos de autor, vamos a decirlo así, para hacer esta estructura? no sé si hay como derechos de autor, pero lo que sí es que es milenaria. Pues. Entonces están los papiros de a quién se le ocurrió la primera cosa, quién descubrió que primer punto no sé dónde, o que el hígado estaba pareado con tal aspecto de la naturaleza o con cuál estación. Fue pura observación y se fueron haciendo unos compendios súper grandes que cuando tú estudias, la empiezas a estudiar, el primer año tienes un libro que es de este porte. Y es puro entre entender cómo funcionan las estaciones, los elementos, cómo como que se relaciona el uno con el otro. Es bastante cabezón, la verdad. O sea, para decirlo así, no es algo súper light o que uno lo va a aprender en un año. O sea, no, no. Es súper largo. Aparte tiene que ser súper Ya. específico porque los puntos de acupuntura son así milimétricos y tiene que, la aguja tiene que entrar una cantidad y no puede entrar tanto más, entonces tiene un montón de caras y facetas que era muy desafiante, entonces llamaba mucho la atención. Eh, pero el punto aquí es que, claro, en la medicina tradicional china tú tienes algo que tiene que ver con la cosmovisión, que yo creo que hay dos cosas que a mí me llaman, que me tiran hacia atrás de la medicina tradicional china, y la primera tiene que ver con esto de la cosmovisión, que es que ven todo en triadas, que al principio está súper bien, pero resulta de que ven al ser humano, y esto te lo pasan al principio, entonces es como el aspecto como filosófico, teórico, que va a sostener todo lo demás, ¿ya? Va a sostener el yin y el yang, ¿ya? Básicamente es la teoría que va como de fondo de la terapia, del estudio de la medicina, porque realmente si se llama medicina tradicional china es porque realmente es más o menos el esfuerzo que tendría que poner una persona para estudiar medicina ahora, un poquito menos, pero más o menos similar. Entonces, el tema es que como que la filosofía que la sustenta tiene que ver con esta visión del hombre como canalizador o repartidor de una energía, ya que viene del cosmos, pasa a través de uno y uno se la entrega a la Tierra, ¿ya? Entonces uno es como que la misión de uno es generar esta relación entre cielo y tierra. Ya, eso Entonces es empieza un a ver. principio de la medicina tradicional Ese china. es sí, es un principio de la medicina tradicional china, es la Ya. base, cuando uno empieza a estudiarlo, cuando tú empiezas a estudiar la medicina tradicional china, en este caso la acupuntura, porque es lo mismo, o sea, porque está la herbolaria y la acupuntura que también tiene la moxibustión, pero es el mismo camino, es la primera cosa que te van a empezar a pasar, la cosmovisión, y te hacen mirar a todos lados las cosmovisiones indígenas, en donde exista también esto. Por eso cuando me pasó lo que me pasó, me di cuenta muy rápido esto de la serpiente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya había tenido que hacer ese ejercicio de buscar tradiciones alrededor del mundo que fuesen, y son casi todas, o sea, creo que un 10% no tienen ese tipo de cosmovisión. Entonces, eso es la primera parte, como la primera alarma así grande, que tiene que ver con esa visión de nuestro rol aquí, la manera en que nos relacionamos con o sea, con el mundo en general, con el mundo natural, y, eh,
Y la otra tiene relación con el hecho de que los meridianos, que es donde uno va a poner la aguja, o en el caso de los masajes, porque hay masajes chinos, como el shiatsu, por ejemplo, que hace presión, acupresión en esos puntos, no necesariamente poniendo la aguja, pero sí sabiendo dónde están y cómo presionarlo, no son fisiológicos. Los meridianos no son fisiológicos, son canales energéticos. Y que se acoplan también como a esta visión energética de las ruedas de los chakras, que no, eso es hindú, o sea, no está metido dentro de los chinos, pero sí es el mismo concepto. Es la misma idea de esta energía que fluye en el cuerpo, como decía, como que viene del cielo y nosotros la conectamos cielo y tierra, y que se bloquean de alguna manera, y lo que hacen las agujas es ayudar a desbloquear estos canales que pueden tener muchas emociones diferentes, como, no sé, como si puede ser mucha pena o tristeza o lo que ocurra ahí, pero claro, no son fisiológicos, no son canales fisiológicos, como que yo pudiera decir realmente que hay un canal que conecta tal órgano con tal órgano, no, o como de repente uno puede decir esto que hablábamos antes, del tema de que si hay una somatización, ahí uno puede ver una relación, pero en los meridianos no hay una relación fisiológica entre el canal y lo que ocurre, como Ya, entonces porque no... a mí, por ejemplo, me recomendaron, nunca la he tenido la acupuntura, pero yo tengo una lesión en la parte baja de la espalda. Entonces, una persona que ha tenido también problemas me decía que a él le ayudaba mucho a destensionar, sería la palabra, no sé, cuando le hacían acupuntura, ¿va? Que verdaderamente él sentía que realmente los músculos se relajaban y todo esto. O Sí, sea, tiene un nivel de eficacia, o sea, de hecho acá en Chile, hace unos años atrás, varios años atrás, es parte del sistema público de salud. Tú puedes ya, exigir en tu sistema, tú vas al, doctor, al sistema público y puedes decir, sabes que yo prefiero que me hagan acupuntura que me hagan cualquier otra cosa. O sea, ¿por qué? Porque está muy validada. ¿En qué sentido? En el sentido de que funciona, no sé cuánto, en cuánto porcentaje funcionará, eh, y es súper, es como que es menos invasiva que decir tómese una pastilla. Como, claro. eso, pero esas son las razones por las que a mí no me llama la atención, porque, porque el origen que tiene, el origen filosófico que tiene y lo que te enseñan, lo que le enseñan a cualquier persona que va a practicar la acupuntura es esa visión, esa cosmovisión de lo que el hombre hace aquí, donde Dios no está por ninguna parte, pero más allá es eh, que claro, tiene como toda esta cosa de que nosotros vendríamos a hacer esta comunicación entre cielo y tierra y que ese sería como nuestro rol, energéticamente hablando, que es la misma base del Reiki también, porque el Reiki también se basa en este toroide en donde se agarra la energía del cielo que entra por la cabeza, pasa por la columna vertebral y nosotros la sale por los pies casi. Entonces, en este sentido, porque eso también lo escuché de exorcistas, en cuanto que la acupuntura, estrictamente hablando, no es mala porque no tiene una raíz como religiosa, cultural como tal. Que no, Este, en el caso o sea, no hay un tipo de acupuntura meramente, eh, pues sí, terapéutica, o sea, siempre tiene que estar relacionada con cuestiones esotéricas o de este es tipo de que, cosas. es que probablemente a lo mejor no te lo, bueno, sí, puede que sí, te lo van a decir, pero hay muchos acupunturistas que no dicen muy bien cuál es como el problema, pero sí lo tratan. Entonces, más allá de que no te estén como adoctrinando, en el sentido de que tú creas que esa es la cosmovisión o cómo funciona, van a tratar tu cuerpo como si fuese así. Ya. Más allá Sí, de... porque hay una línea como que, digo, al menos yo no he hecho todo un juicio de valor porque es ir profundizando, pero por ejemplo, la misma iglesia, por ejemplo, cuando evangelizó a los indígenas, etcétera, se dio cuenta que podríamos caer en ciertas prácticas de herbolaria, de salud, pues sí, prehispánica como tal, en donde no vieron como una cuestión como idolátrica como tal en sí. De hecho, Sí, a ese es donde la iglesia hace lo que la inculturación que purifica. Si hay ciertos, o sea, si hay ciertos elementos purificables, ahí por eso cuando la raíz en sí misma está mal, pues ahí no puedes purificar, porque la esencia, pues es eso, ¿va?
Este, otras cosas es de que estrictamente hablando no es una cuestión esotérica, religiosa, todo esto, sino simplemente se fue agregando. Entonces ahí sí puede haber una depuración porque no inició así. Entonces yo tenía entendido que la acupuntura iba un poquito por ese lado, ¿ah? O sea, eh, pero tú dices que la acupuntura siempre tiene este principio como esotérico, ¿no? O sea, tiene la parte, claro, tiene la parte que la mejor manera que tengo como de graficarlo es del yin y el yang. Trabaja en esos términos filosóficamente hablando y lo lleva a la terapia. Entonces, es difícil sacar las dos porque desde ahí se basa toda la observación. Se basa, o sea, de hecho, ellos tienen como la idea esto como de incluso para los momentos de más... en donde más se está manifestando un elemento, porque claro, uno se puede enamorar muy fácilmente en la acupuntura en el sentido de que es que está como muy bien hecha, muy bien pensado, porque obviamente tiene como una correlación de los elementos, o sea, los elementos que se van a, ponte tú, no sé, pues, el agua controla el fuego, ¿verdad? Sí, pues, porque si le traes agua al fuego se va a apagar. Por lo tanto, hay órganos, porque hay un órgano de fuego y hay un órgano de agua, que si tiene un problema un órgano, lo que tú haces es moderar ya sea con el órgano que lo controla o con el que lo genera. Entonces es súper lindo, se abre como un abanico muy interesante en todo eso, pero el problema es eh, que está tomada desde ese punto de esta como no dualidad, como de esto Sí, ya que lo es, entiendo. sí. Y eso a lo mejor no es peligroso en el sentido puede capaz no ser peligroso en el sentido de la terapia misma, pero sí de la ideología que va como debajo de la terapia, como la manera de ver el Claro. mundo, como eso. Ya, estoy pensando, evidentemente, que hay personas que al escuchar todo esto eh, van a querer escribir alguna cuestión, decir, mira, pero yo lo veo desde este punto de vista y que puedan ser expertos en eso. Como yo no soy experto pues prácticamente en casi todo lo que de las disciplinas que hemos mencionado, por ahí el Reiki sí, porque pues afortunadamente he tratado personas que están con esto, pero prácticamente de lo que hemos tratado, soy mediana o bastantemente ignorante. Yo no sé hasta qué punto tú pudieras estar dispuesta a que más bien las personas te pudieran escribir y plantear. Y si te escriben y tú ves, sabes que yo puedo hacer una matización después de haber escuchado a tal persona, que es experta. Nada más eso sí, yo sugiero que sean personas que realmente sepan, ¿no? No estas de corazón, de que se aferran como les están quitando su acupuntura o le están quitando su homeopatía, etcétera, reacciona nada más. Yo no estoy de acuerdo contigo, etcétera, etcétera, pero ni siquiera sabes a profundidad de esto. ¿Eh? Entonces yo sí sugeriría de que si hay una persona que con base dijera, ¿sabes qué? Yo no creo que es peligroso por esto, por esto, por esto. Yo soy Sería conocedor de esto y genial. esto sería para que tú, que eres la que está informada de esta, pueda analizar y si hay alguna aclaración que hacer en los próximos videos, poderlas hacer, o sea, sin problema. ¿Eh? Porque nuevamente, como son cuestiones tan complicadas y evidentemente complicadas en el sentido de que no son científicas, y no hay un estudio científico en donde podemos ir, pues no sé, es H2O, ya me viene valiendo si estás de acuerdo o no de acuerdo, es H2O y punto. ¿Eh? Claro. En este tipo de cosas no se puede, ¿eh? No se puede. Entonces, por eso entra la parte del juicio prudencial, el discernimiento, etcétera. Eh, bueno, primero, si estás dispuesta, yo puedo dejar Sí. tu correo electrónico en la descripción y, Ujú. y las personas que estén preparadas, eso, nada más eso, nuevamente repito, suplico. Bueno, no sé si tú Déjame tienes llegar más, 20 mails. ¡Estás sí, equivocado! sí, más paciencia que yo, ¿eh? Pero es que muchas personas reaccionan porque instintivamente, o sea, por sus pasiones y etcétera. Entonces, Sí. Yo, y claro, dime, ya, no, yo solo estoy dando mis apreciaciones como a título claro, claro. No, personal. y desde el principio lo dejamos claro, ¿ah? Claro, nos sostenemos y yo creo que también tú te sostienes en el hecho de que hay cosas que, por mucho que griten y todo eso, la propia experiencia, nos ha comprobado que hay ciertas cosas que simplemente no hay por dónde justificarlas. El Reiki, o esto que acabas de mencionar del péndulo. Sí. O sea, cualquiera que me venga a justificar todo eso, no hay forma, o sea, no hay forma, o sea, hay ciertas cosas que simplemente no hay forma, pero hay otras cosas como esto que tú dices, como se manejan en el aspecto del riesgo, del juicio prudencial y todo esto, Mm. pues al menos yo siempre estoy abierto a decir,
pues aprender, ¿verdad? Y poder sopesar y vamos profundizando, buscando verdaderamente la verdad. Entonces, por eso hablo de que los que escriban tengan primero una verdaderamente amor a la verdad, que no sea la reacción de decir, no, es que me está afectando, o inclusive hay gente especialista que se puede incomodar, pero porque de esa especialización de algunas de estas terapias, pues está haciendo su minita de oro, ¿ah? Entonces, evidentemente, el decir esto significa un riesgo a su negocio. Y en eso se entiende como persona que te puede costar, pero si esta perspectiva la estamos viendo desde el punto de vista católico, es ahí donde yo invito a abrirnos a la visión que tiene Dios de la salud, que tiene Dios del ser humano, etcétera. Y que como tú lo has mencionado, mucho de madurez espiritual se va viendo cuando tú tienes, fíjate, ni siquiera la disponibilidad y la libertad espiritual de dejar lo malo y lo riesgoso, inclusive a veces hasta lo bueno. Muchas veces Dios nos pide liberarnos hasta de las cosas buenas, de ciertos apegos que son buenos como tal, pero que nos hacen esclavos, ¿va? Entonces, si nosotros estamos esclavizados y nos queremos montar y tener el dominio de nuestra vida y de la salud y de todo esto, es muy fácil que a Dios lo tengamos simplemente de espectador, ¿va? O sea, y le estamos... Claro. Mira, entonces yo lo dejaría... perdón, Sí, una sola cosa, no, es que se me olvidó, pero una cosa que puede que esté o no esté relacionada directamente con todas las escuelas de acupuntura que existen en el mundo, por supuesto que no, pero a mí otra cosa que fue súper esclarecedor en ese juicio como prudencial del tema fue de que cuando yo estaba estudiando ahí, pasó esto que te comenté, creo, la otra vez, que tenía que ver con el del silencio, ¿no? Que yo tenía que optar si iba a seguir por acupuntura o si iba a seguir por bioenergética. Y como yo ya estaba enamorada del Reiki, yo quería seguir por bioenergética. Por lo tanto, tomé esa ruta, ya sabemos qué fue lo que pasó, pero el punto es que los profesores eran los mismos. Eran doctores en medicina occidental y además acupunturistas y además bioenergéticos. Entonces ya la cosa estaba todo, era una majamama de lo mismo, ¿no? Como eso. Ese es un punto. Te menciono esto ya probablemente para cerrar porque una amistad me dio con llegó a vivir con una china y me dio como está en chino, yo no sé si sabes chino. Sí, sí. Te explico porque bueno, aquí atrás sí, bueno, traen en chino y traen en inglés. A ver si alcanzo a ver, menthol cristal, wintergreen, eucaliptus, peppermint, clove, nutmeg, camphor, Sí. cinnamon, que es canela, y luego pone, porque pone los porcentajes, 50% y todo eso. Pero al final se me hizo interesante que al final dice other essentials, son 13% de eso. El 50% lo tiene el mentón y el 10%, sí no sé cómo se traduce en inglés, en español, wintergreen, digo, un verde como pero no sé si que la sustancia, no sé, de invierno, pero el eucalipto 9%, y de ahí todo 2% hasta el 13% other essentials. Entonces ya ahí tú no sabes cuáles son others. Claro. Entonces, ¿Cuáles son las otras? ¿Qué son las otras, ¿verdad? Y son 13%. Entonces, personalmente era como para dolores de cabeza, cosas, es como un tipo, por eso quiero cerrar porque no lo mencionas en las listas que tú me diste, pero te decía que me gustaría saber tu punto de vista sobre la aromaterapia, porque por ejemplo, a mí sí me ha servido, bueno, cuando se podía en los gimnasios o algo del vapor, el eucalipto, ¿no? O sea, ciertas gotitas de eucalipto realmente me descongestionaban y todo esto. Pero sé que la aromaterapia ya se mete en cuestiones nuevamente también de que cierto olor te va a sanar de este tipo de cosas y teniendo esto me dolía, bueno, no sé si sepas, eso lo usaba mi papá cuando jugaba fútbol, algunos dolores de las piernas, todo eso, el alcohol con árnica.
Y Ya, es sí. como una, entonces, Sí. y sí servía, pero volvemos a lo mismo, hay una cuestión de la herbolaria que estrictamente hablando es mala, no, pero cuando se mezcla todo este tipo de cosas, ¿tú qué opinión tienes de la aromaterapia? Yo la conozco poco, en verdad. Solo sé que es como tú lo dices, que son como esencias que se ponen en un vaporizador o en estos típicos con la velita abajo, un poco de agua, gotitas, nada, Ujú. nada. Eh, yo solamente porque mi abuelo me había regalado una caja, o sea, no me la regaló, sino que él se murió y después me llegó la caja de su cosita, me deshice de ella, pero bueno, también me llamaba la atención que la tuviera él, porque él era muy metafísico con muchas cosas, entonces era como, ¿esto estará bien o estará mal? Yo realmente no lo sé, porque me generaba un poco de duda. Y yo prefiero siempre ante la duda, no. Si tengo alguna duda, prefiero que no. Pero lo que sí, siento de que la aromaterapia había estado como muy mezclada con el tema como de la terapia en sí y la meditación. Por ejemplo, tú vas y te recuestas en la camilla, te van a hacer no sé qué te van a hacer y te ponen un poco de alguna fragancia en particular y todo. Entonces, como que por ese lado siento que están demasiado de la mano y a lo mejor puede ser como un poco como extraña esta unión, ¿no? Como que del aroma con lo demás. Pero yo creo que en general, si uno sabe, que es lo mismo que digo sobre los aceites esenciales, ya que también es herbolaria y también, por ejemplo, no sé, lo que dijiste recién, o sea, la árnica, un aceite de Mm, árnica y te pasa y te haces una friega y súper bien. ujú. Un aceite de llantén para una herida abierta que no se quiere cerrar, te fijas, te lo echas también. Entonces, lo que yo sí tendría prudencia sería o cuidado en saber quién los produce porque ni con las aromaterapias ni con aceites esenciales hay ningún problema, dependiendo quién Claro. los hace. ¿Por qué? Porque yo he conocido casos y gente que hace todos los aceites, por ejemplo, esenciales de caléndula, por poner un ejemplo, y los consagra al espíritu del agua o los consagra al espíritu de la tierra y después los vende. Entonces, y lo mismo puede pasar con la aromaterapia. Entonces, dependiendo, hay que ver bien las marcas. Por ejemplo, en aceites esenciales yo no compraría los aceites doTERRA porque hacen como esta publicidad de los chakras, de la nueva era, como de cosas que tienen que ver con la energía y todo esto. Entonces, no, no sé si estarán consagrados o no, pero con eso me basta para decir que no, ya no quiero. Sí, Eh, y lo mismo haría, claro, con los aceites, o sea, con las esencias, o sea, aromaterapia, sí, con los aromas, ver quién los produce, quién los hace. Si lo hace una persona así o una empresa X o quien sea y que no tienen ningún tipo de conjuro, no tienen ningún tipo de consagración, no los ponen a la luz de la luna, no le hacen así, yo no creo que habría mayor problema. a veces pudiera ser puro marketing, pero sí, ahí te entra el sentido, como decir, a mí me ha pasado porque, por ejemplo, yo a veces, y más cuando estoy frío, tiempo de frío, tomo tés y todo esto, y una vez estaba buscando de eucalipto y la marca pues tenía así un Buda y todo eso. O sea, ya cuando dices, puede ser puro marketing porque tú estás relacionado hoy que está todo esto asociado y más aquí en California, pues tú ves un Buda y todo eso te significa, aquí voy a tener paz, aquí voy a tener o sea, todo va relacionado. Entonces puede ser puro marketing y nada, que haya consagraciones, pero desafortunadamente yo personalmente digo, a menos de que no sea urgente, porque no está mal un té de eucalipto o de algún tipo de especie, pero ya sí te dice mucho, sí como analizar el contexto, ¿verdad? Cómo te lo presenta, ¿verdad? O sea, ya te puede hablar, puede ser puro marketing simplemente, pero sí puede ser lo que tú dices, ¿verdad? O sea, ya te huele mal que, mira, hasta la propia marca, cómo se llama, otros productos que tienen, que sí están relacionados con cuestiones supersticiosas o esotéricas, Claro. pues yo creo que también es muy bueno el consejo que das en el sentido de usar el sentido común ahí, ¿va? Que porque en sí mismo, por lo que percibo, o sea, no solamente tú no estás en contra, o sea, tú aceptas la parte de la herbolaria, ¿no? O sea, Siempre, sí. de la medicina natural como tal, ¿no? Sí. Ya. Sí. Bueno, pues cerramos al menos con esto. Ahí como nos quedan de los tres bloques que me diste, están las otras, en las prácticas en las que te involucraste. En estas son donde tenías más expertise. Para la siguiente podríamos tocar la parte esta de las que te involucraste
y ya al final lo de los ritos en los que participaste, ¿no? No sé si tienes algo más antes de cerrar. No. Creo que es súper bueno esta idea como de que pueda salir así como bien estructurado más o menos la distinción entre las terapias y por qué cada una tiene ciertos riesgos o cómo se considera y se ve, porque de repente no queda muy claro. Entonces, si no hay un fundamento o algo que te diga, ya, sí, lo voy a pensar 2 veces, no te la piensas ni una. Así que creo que está súper la idea. Eso. Claro. Bueno, pues terminamos. Si quieres, puedes cerrar con la oración tú. Ya, sí. ¿Sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos las gracias infinitas por este lindo conversatorio, esta reunión en donde hemos podido compartir y dar a entender y a conocer algunas ideas que a lo mejor no se conocen mucho y que sentimos que son necesarias. Te pedimos por favor también que abran los corazones, los oídos y las mentes de las personas que vayan a ver este video para que pueda surgir fruto también y pueda entrar sin mayores resistencias esta nueva información. Y te damos las gracias por todo. Muchas gracias. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y y líbranos del mal. maligno. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias, Karina. Y pues bueno, ya nos ponemos de acuerdo para lo que queda restante y te agradezco. Sí, yo también te agradezco. Bueno. La grabación aquí.